¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes nuevamente. Esperemos que entre sus compañeros. Bien, ya que tienes un buen número en clases, indicarles rápidamente que nuestro examen parcial va a ser el próximo miércoles 24 horas 8 de la mañana. Días antes yo les voy a mandar un instructivo, qué elementos tienen que cumplir, pero adelantarles que en el instructivo voy a indicar que tienen que estar puntuales. Vamos a esperar 5 minutos y después de eso ya no se les va a aceptar en la plataforma. Eh, eh, También es importante que para ese examen ustedes prevean todos sus requisitos de Internet, todos con qué equipo están entrando, porque tienen que enviar sus respuestas, ya sea en foto, ya sea escaneado. De alguna manera van a tener que enviar las respuestas directamente en línea, el momento que estemos pasando el examen. Entonces, tomen todas sus previsiones, por favor, para todo eso. Si es que se salen de la plataforma, ya no van a poder entrar. Aclarando todo lo que va a suceder. Ya no van a poder entrar. Y por lo tanto, va a pasar como si fuera que un alumno se ha retrasado en el tiempo y no va a poder dar su examen. Se les va a dar formularios de entrega de respuestas y tienen que entregar las respuestas en ese formulario. Si entregan en otro lugar, en Classroom, en WhatsApp o en correo, ese examen no tiene validez. Por lo tanto, se va a considerar como si fuera un examen que no se ha presentado o preguntas que no han entregado. Bien, jóvenes, estoy aclarando porque tomen sus previsiones. Muchos de ustedes están, no sé, solo pasando clases en teléfono. No sé si podrán hacer en el examen eso. ¿Ya? Entonces, vean qué dispositivos van a usar. Eso va a depender de ustedes. Otra cosa que es importante, se les va a dar un tiempo determinado. Si se dice 20 minutos, va a ser 20 minutos. No es como en clases presenciales. Un momentito más, un ratito más, estoy terminando. No. En 20 minutos se va a cerrar el formulario y aunque hayan concluido su ejercicio, no van a poder entregar. Y eso quiero que quede claro. Entonces, tengan cuidado en los tiempos, en las horas, en los formularios, en el modo de presentar el examen. ¿Qué estamos diciendo, jóvenes? Que en realidad el examen, además de demostrar que ustedes saben la materia o lo que puedan saber o que puedan desarrollar, tienen que también saber manejar sus dispositivos, sus tiempos y saber utilizar todo lo que tienen en su computador, en este caso, para enviar las respuestas. Tienen que saber manejar eso. Entonces, lógicamente, un examen virtual es un poco, digamos, en resumen, entre comillas, si quiere, un poquito más complicado, ¿no? Porque han aprendido otras cosas que no se hacen presencial, ¿no? En el presencial sacan sus puntaboles, cuando terminan cierran y hacen todo. Pero el tiempo es importante. Todo esto que les estoy indicando, jóvenes, les voy a aclarar en un instructivo. Ese instructivo les va a llegar en su momento, ¿ya? Días antes. Estamos diciendo todo eso. Y otra cosa, no pueden compartir nada. No van a compartir nada. Porque yo en el sistema, ya sucede muchas veces, comparten a una persona y la persona que ha compartido es la que comete el error. ¿Por qué? Porque envía algo que cuando no estaba en la plataforma. Entonces, no compartan, por favor, las dos personas se van a perjudicar, ¿ya? Esa va a ser la idea. ¿Listo? ¿Alguna consulta, jóvenes? Yo creo que decía, no sé si hay alguna pregunta más. Otra cosa les voy a dar en el WhatsApp más adelante. Hay un ayudante, ya no sé si nos podrá ayudar para este parcial. Hay un ayudante que he solicitado, me ha mandado su dirección, su teléfono,
pero nada más. O sea, yo he tratado de comunicarme con él y no me ha respondido. Espero que se haya comunicado con ustedes. No sé ni cómo se llama porque ni siquiera me ha dado su nombre y en la dirección no me han mandado ninguna otra consideración. De todos modos, más adelante en el chat yo les voy a dejar su apellido, ¿ya? Diego Cortés está preguntando, no hay grupo de WhatsApp. No hay grupo de WhatsApp. Los alumnos que están en clase son los alumnos a los que les he registrado por el sistema. Si hay algún alumno que trata de entrar y no está en el sistema, por lo tanto, no va a poder, no va a lograr tener acceso a la plataforma. Listo, jóvenes, entonces podemos empezar ya la materia, digamos. Veamos que tenemos, ante la anterior clase hemos visto lo siguiente, vamos a dejar 3 elementos, vamos a considerar. Hemos visto las posibles relaciones definidas en un conjunto, ¿se acuerdan? Hemos dicho reflexiva, simetría, transitiva, todos los otros elementos, y hemos hecho un ejemplito en un conjunto de 4 elementos, que hemos dado unas clasificaciones. Inicialmente habíamos hecho en 2, habíamos visto que eso no era muy consistente, ¿no? Porque no se podía ver, pero en 4 ya tenemos una idea de los 65.576 relaciones que existen. Bien. Ahora, en función de estas propiedades, nosotros vamos a clasificar 3 cosas. 1, las relaciones de equivalencia. 2, las relaciones de orden. Y 3, funciones. Y eso vamos a llevar ahora. Veamos. ¿Qué son las relaciones de equivalencia? En realidad, solo repetimos las propiedades que tenemos. La relación de equivalencia es una relación de un subconjunto de A en 2, en el mismo conjunto, cuando satisface la reflexividad, simetría y la transitividad. ¿Estamos de acuerdo? Los primeros elementos que se han definido. Nuevamente, aquí está reflejado, o sea, escrita nuevamente las definiciones como hemos escrito anteriormente. Lo anterior ya les ha llegado según la lista de asistencia verificada, por lo tanto, estamos, ¿ya? Bien, entonces, ¿cuál es la relación de equivalencia? Fíjense esta condición. Si las relaciones de equivalencia se estila a colocar esa relación con este signito, o sea, con este signo nosotros llamamos en las proporciones negativo, ¿no? Pero este es el mismo signo que se va a llamar equivalente, equivalencia se llama esta, ¿no? Se presenta de esa manera. ¿Cuál es la característica de una relación de equivalencia de los 3 de ABC, por ejemplo? Primero, para que sea reflexiva, tienen que existir los 3 elementos relacionados consigo mismo, ya hemos visto anteriormente. A, B, B y CC. Aquí está, ¿no? A, B, B y CC. Y si existe algún otro elemento, como ejemplo el BC, tiene que existir el CB. Esta es una relación de equivalencia de 3 elementos de las 512 posibles relaciones que puede existir en un conjunto de 3 elementos. En un diagrama, ¿cómo se clasifica? Miren, que A está relacionado con A, B está relacionado con B, C está relacionado con C. Y luego, en esta relación, C está relacionado con B, y B está relacionado con C. Ese es un diagramita que nos permite definir el conjunto que estamos, o la relación que estamos analizando. Es importante hablar de la clase de equivalencia, porque si las relaciones de equivalencia cumplen estas 3 características que son las primeras, entonces vayan a existir clases de equivalencia. Hago notar, jóvenes, en esto. Repito, cuando las relaciones de equivalencia existen clases de equivalencia. Vamos a ver las relaciones de orden. Cuando hay relación de orden, no existe clase de equivalencia. Ese es un error que cometen. A veces clasifican la relación como de orden y luego sacan clases de equivalencia. Eso no está bien. Entonces, repito, la relación de equivalencia induce que tenga clases de equivalencia. Nada más. Entonces, por eso dice aquí, sea A un conjunto vacío y la relación, que sea relación de equivalencia, pues yo utilizo este signito. Una clase de equivalencia del elemento A que pertenece al conjunto A es el conjunto de todos los elementos X que también pertenecen a que están equivalentes con A. ¿Ya? Entonces se define así. Una clase de equivalencia del elemento A es el conjunto de elementos X que pertenece al conjunto A, tal que X está relacionado con A. A ver, en el ejemplo, con relación al ejemplo anterior, yo tengo que sacar, todos los elementos van a tener una clase de equivalencia. Entonces tengo que sacar qué elementos están relacionados con cada uno. Es decir, van a haber tantas clases de equivalencia como elementos tiene el conjunto, aunque no necesariamente todas sean diferentes. Esa es la idea. Veamos, a ver. ¿Cuál sería la clasificación? Digo, voy a sacar de todas las clases de equivalencia. En conjunto son 3. Tengo que sacar de A, de B y de C. La clase de equivalencia de A, ¿cuál es? Es el conjunto de elementos que están relacionados con A. En el diagrama o aquí en la descripción, ¿qué elementos están relacionados con A? Solo A. Entonces la clase de equivalencia de A va a ser A.
La clase de equivalencia de B, ¿cuál va a ser? El conjunto de elementos que están relacionados con B. ¿Qué elementos están relacionados con B? En el diagrama vemos que con B está relacionado B y C. Aquí está. También aquí podemos ver, con B está relacionado B y C. ¿Y cuál es la clase de equivalencia de C? Que también es otro elemento. Son los elementos C y B. ¿Se dan cuenta? C y B. Pero estos dos conjuntos, ¿se dan cuenta, jóvenes? Clase de equivalencia B y clase de equivalencia C. Repito, cada elemento tiene clase de equivalencia, pero estos dos no son diferentes, son iguales. Entonces, ¿qué es lo que hace una clase de equivalencia? Va a dividir el conjunto de esta manera, donde una clase va a ser la clase de equivalencia A y la otra va a ser clase de equivalencia B, o si quieren llamarle C. ¿Qué hace la clase de equivalencia? Esa es la diferencia con las relaciones de orden. La clase de equivalencia parte el conjunto. Ese rojito que ve lo está partiendo. Hace que estos dos elementos sean disjuntos. Esa va a ser la idea. ¿Ya? Definición. Entonces, el conjunto cociente. El conjunto cociente formado por las clases de equivalencia, bueno, es el conjunto que está formado por clases de equivalencia, ¿no? Y se denomina conjunto cociente de a esa relación. Entonces, ¿qué quiere decir? El conjunto cociente es el conjunto que está formado por las clases de equivalencia. Ahí está la definición, ¿no? Conjunto formado por las clases de equivalencia de A se denomina conjunto cociente de A por la relación de equivalencia. Quiero que se entienda esto como ustedes siempre definen, ¿no? Conjunto cociente por la relación de equivalencia. Si es un conjunto cociente de A por la relación de equivalencia, escribe esto, miren, conjunto cociente de A por la relación de equivalencia. Es un cociente, ¿ah? Sobre, si quieren, relación de equivalencia. Y es el conjunto formado por las clases de equivalencia. ¿Ya? Y digo acá en el cual se han elegido elementos representativos de cada clase de equivalencia, formando el conjunto de índices A y B. Fíjense, acá yo he decidido que mi conjunto de índices sea A y B. Alguien me dice, ingeniero, yo no quiero que sea A y B, quiero que sea A y C. Magnífico, ese es un conjunto de índices. ¿Por qué? Porque B representa C igual. Entonces, yo he escogido el elemento A y B. No significa que sean estos, estamos repitiendo, ¿no? Puede ustedes buscar el que sea representativo para ustedes. Por lo tanto, si aquí estoy escribiendo, en este caso es posible, estoy escribiendo las clases de equivalencia por extensión, acá voy a escribir por comprensión, ¿no? Entonces, el conjunto cociente o la clase de equivalencia es el conjunto cociente por la relación de equivalencia es igual a las clases de equivalencias, caso U, tal que U pertenece al conjunto de índices. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, voy a ver un índice tal vez de elementos mucho más grandes y esta escritura me permite escribir la clase de equivalencia o el conjunto cociente, perdón, por comprensión. Ahora, ¿qué es importante en las clases de equivalencia? Miren, estas son las definiciones. Entonces, miremos acá. Bueno, ¿qué es importante en las clases de equivalencia? Primero, que las clases de equivalencia son no vacías. ¿Qué quiere decir? Si hay dos clases de equivalencia, tiene que haber algún elemento en alguna de las clases, así decididamente. ¿Ya? Dos. Son disjuntas de a pares. ¿Qué son de a pares? En realidad, ¿qué son conjuntos disjuntos? Conjuntos disjuntos son aquellos que su intersección es vacía. ¿Qué significa? Que este es un conjunto disjunto con este otro disjunto. ¿Y por qué de a pares? Bueno, en este ejemplo solo tomamos dos elementos, pero puede suceder que en un conjunto haya, digamos, 20 clases de equivalencia. Entonces, para esas 20 clases de equivalencia, tengo que comparar uno con las otras 19, uno con la 2, con la 3, con la 4, y ahí tienen que ser disjuntas en todas. Luego la 2 con la 3, la 2 con la 4. Esa es lo que se llama de a pares, la única forma de poder comparar, ¿no? De dos en dos. No puedo decir son disjuntos en 10 conjuntos a la vez, no. Tienen que ser disjuntos a la vez que voy considerando todos los elementos. Y como son esos conjuntos disjuntos, la intersección es vacío, ¿no? Hemos dicho por definición que la intersección de dos conjuntos disjuntos es vacío. Entonces, como es vacío, la unión es la suma algebraica de los conjuntos. Por lo tanto, la unión de esos elementos va a ser el conjunto A. ¿Qué quiere decir? Como nos ha partido el conjunto y los vuelvo a unir, no me genera ningún otro elemento. Es lo mismo. No tenemos problema. ¿Ya? Voy a parar un ratito. Hay algunos alumnos que están con el micrófono encendido. Rodrigo Morizaca, por favor. Inge. Tu micrófono. Veamos, estamos en eso. Entonces, aquí hay un ruido
interno de ese alumno. Ya, vayamos. Continuando entonces. Ahora, fíjense, esa es la idea, ¿no? Esa va a ser las condiciones importantes que definamos. A ver, con relación al ejemplo anterior, nos referíamos a un ejemplo que teníamos aquí anteriormente. Fíjense, habíamos definido este ejemplo, ¿se acuerdan? Determinar propiedades que satisfagan la siguiente relación. Entonces, este elemento, la relación x menos y igual a k pertenece a enteros, hemos determinado que era reflexiva, era simétrica y era transitiva. Se determinan esos valores y se lo he explicado claramente. Entonces, lo mismo, con relación, y es relación, fíjense, con relación al ejemplo anterior, hemos dicho que satisface la reflexividad, simetría, transitividad. Ya no estoy desarrollando aquello. Y aquello. ¿Qué es lo que quiero definir? Es decir, que con estas tres propiedades, entonces la relación es de equivalencia. Si es de equivalencia, ya le escribo esta relación. En vez de colocar R, le conozco este signito. Si quieren, el par x y pertenece a R2, tal que x menos y es igual a k, donde x pertenece a los reales y pertenece a los, ¿no? X pertenece a los reales y pertenece a los reales y k es un entero. Lo he escrito cambiando esto nada más, ¿ya? Otra clase de equivalencia. Miren, la clase de equivalencia, y esto van a prestar atención, por favor, vayan tomando apuntes si pueden, es así. Es el conjunto de elementos X que pertenece a A, tal que X está relacionado con A. Esa es la definición de la clase de equivalencia. Esa es la definición. El conjunto de elementos X que pertenece a A, tal que X está relacionado con A. Entonces, en nuestro caso, este A, ¿cuál tendrá que ser? En nuestro caso, si quieren, lo voy a modificar acá. Este A tendría que ser los reales, si quieren, ¿no? No, los enteros en este caso. Los enteros. Aquí vamos a poner los enteros. Se debe colocar así, para que vean que esa va a ser la idea, ¿no? Ah, no, no, son reales, pero no, en general son reales. En general son reales. Listo. De tal forma que la diferencia, o sea, la relación va a ser así. X menos A sea un valor K, y donde K sea entero. Entonces, ¿qué estoy diciendo? La diferencia de dos números reales es un entero. Esa es la definición. A ver, si yo quiero obtener la clase de equivalencia de un elemento, tengo que obtener los valores X. Porque, ¿qué estoy diciendo en la definición? Digo, es el conjunto de elementos que pertenecen a los reales, tal que X está relacionado con A. Eso digo. Pero si digo conjunto de elementos X, y si yo tuviera los conjuntos de elementos X y los puedo escribir por extensión, tengo la clase de equivalencia. Entonces, lo que estoy haciendo acá, aplicar la definición de la relación de equivalencia y despejo el valor X. Porque ¿qué es lo que quiero? Saber X. Entonces, la clase de equivalencia, ¿cuál va a ser? El conjunto de elementos X que pertenece a A. Lógicamente, aquí volveré a colocar de manera general los reales, tal que X es igual a K menos A. ¿Ya? Y K es un entero. Entonces, ¿qué tengo que escoger? Todos los X cuando K es un entero y esté relacionado con otro real. Entonces, veamos, a ver, quiero que se entienda esto, jóvenes, por favor. Vamos a entender, ¿ya? Como son reales, yo voy a sacar las clases de equivalencia de todos los reales, de todos. ¿Verdad? Voy a empezar con el 0. Pongo el 0 y pongo el sí. No se olviden que en el 0 hay positivos y negativos, por eso lo estoy considerando como adito al medio, ¿ya? 0. Entonces, ¿qué significa? A vale 0, porque es clase de equivalencia del elemento A. A vale 0. ¿Y X cuánto va a valer? Va a depender según vaya valiendo K. Como K es un entero, como ya es 0, entonces cuando K valga 1 va a ser 1. Cuando K valga 2 va a ser 2. Cuando K valga 3 va a ser 3. Y así sucesivamente hasta el infinito positivo. Ahora voy a los negativos. Fíjense, A sigue siendo 0. Va a ser menos 1, menos 2, menos 3, y así desde el infinito negativo. Ese es 1. Para la clase de equivalencia en 2, fíjense, la clase de equivalencia en 2, voy a colocar este elemento. Ya, perdón, la clase de equivalencia en 1, perdón, estoy hablando. Ahora A vale 1, A vale 1. Y K hago variar. Acá va a ser variar. Entonces, ¿de cuánto voy a hacer variar? Cuando valga elementos, fíjense, K vale 1 y A vale 0. Entonces va a ser, pero bueno, K vale 1, K vale 0 y A vale 1. Entonces va a ser menos 1. ¿Sí? Menos 1. Luego, cuando K valga 1, y como A vale menos 1, va a ser 0.
Cuando K valga 2 y A vale menos 1 va a ser 1, 2, 3. Noten cómo este elemento se está desplazando. ¿Qué pasa con el elemento clase en 3? Lo mismo, mire, pero en 2. En 2. Cuando K valga 0, esto va a ser menos 2. Cuando K valga 1 va a ser menos 1. Cuando K valga 2 va a ser 0. Noten las clases equivalentes 0, 1, 2. Todas estas, desde el infinito hacia el infinito positivo, van a ser iguales. Va a ser la clase en 3, la clase en 10, la clase en 105, la clase en 1000, es la misma, porque tienen los mismos elementos, solo que unos los tomo antes que otros, pero igual, como vengo del infinito hacia el infinito, por lo tanto, son las mismas. ¿Cuándo varía una clase de equivalencia? Cuando cambie, como es real, entonces voy a poner la clase de equivalencia, digamos aquí 0,1. Entonces 0,1, hago el reemplazo lo mismo, A vale 0,1 y K vale 0. Entonces va a ser 0,1, 0,9, 1,9 y así sucesivamente. Y cuando K vale 2, lo propio, ¿no? Fíjense esta clase de equivalencia, la 0,1 va a ser igual a 1,1, a la 2,1, a la 3,1, a la 10,1, a la 1000,1, a la que quieran, punto 1. Siempre. Si hago la clase K sub 2, ese es diferente, ¿no ve? Entonces va a ser igual K sub 1, 2, 2, todas esas van a ser diferentes. ¿Cuándo va a cambiar? Como son números reales, entonces hay valores positivos y negativos. He puesto dos valores nada más, pero a medida que, por ejemplo, el menos 0,1 es lo mismo que el menos 1,1, menos 2,1, menos 3,1, menos 1000,1, menos 10,001, ¿se dan cuenta? El menos 0,2 es menos 0,2, menos 1,2, menos 2,2, menos 100,2, menos 1000,2, menos 100,000,2, lo que quiera. Esa va a ser la idea. Entonces, fíjense qué rango tengo, cómo encuentro mis índices. Entonces, mi conjunto de índices vamos a hacer, miren, si del 0 al 1 es igual y entre el 0 y el 1 va variando, entonces consideraré pues un intervalo, no sé, fíjense, los negativos son de una manera y los positivos de otra. Por lo tanto, voy a considerar un intervalo desde menos 1 hasta el 1. Ese es mi intervalo. No puedo escribir por extensión, lo estoy escribiendo por comprensión. Por lo tanto, mi conjunto cociente es el conjunto de las clases de equivalencia, K sub U, tal que U pertenece al conjunto de índices. ¿Cuántas son? Infinito. O sea, hay una cantidad infinita. Pero lo que yo tengo que tener idea de cuáles son esas clases de equivalencias, qué es lo que he hecho. Eso es importante que se den cuenta en este pequeño ejercicio. Y por favor, tomen apuntes y reháganlo escrito, vean lo que estoy haciendo. Con calculadoritas, si se resta, no resta, todo eso, exactamente, ¿no? Se entiende que esto también yo les voy a enviar para que puedan repasarlo, pero entiendan cómo se está formando, para que sepan cómo son las clases de equivalencia, ¿ya? Bien, ya se la equivalencia hemos dicho que parte del conjunto, ¿no? El conjunto dice, sea que suba una partición de A, eso es lo que dice, entonces queda inducida en A una relación de equivalencia. Entonces, ¿qué significa? Es al revés. Hemos dicho que la relación de equivalencia origina una clase de equivalencia. Y las clases de equivalencia generan una partición del conjunto. Esa es la idea. Pero al revés, si tengo una partición, si tengo un conjunto partido, me da una partición de un determinado conjunto, entonces yo voy a decir que esa partición viene de una relación de equivalencia. Al revés. Esa es la idea nada más en esta definición, ¿no? Y lo hacemos sencillo. Sea el conjunto de elementos 2, 4, 6 y sea la partición. Miren, ¿qué es la partición? Es el conjunto de las clases de equivalencia. ¿No os recuerdo? El conjunto de las clases de equivalencia. Esa es la partición, ¿ya? Entonces, es un conjunto de clases de equivalencia. Una clase de equivalencia es el conjunto K2, 6 y el conjunto 4. Alguien me dirá, a este yo le voy a llamar, voy a sacar el K sub 2 y a este le voy a llamar el K sub 4. Alguien me dirá, no, este que sea el K sub 6 y el K sub 4. No interesa, como sea. Son dos clases de equivalencia, ¿no? Como son clases de equivalencia estas. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que en este conjunto 2 a 6 están relacionados todos entre ellos. Si no, no sería clase de equivalencia. No estarían en la misma clase. Entonces, ¿qué significa? Como está aquí 2, 6, quiere decir que el 2 está relacionado con el 2. El 6 está relacionado con el 6. El 2 está con el 6 y el 6 con el 2 en esta clase de equivalencia. ¿Y aquí qué sería? Que el 4 está relacionado con el 4. Por lo tanto, la relación de equivalencia sería, a partir de la partición, sería el 2, 2, el 2, 6, el 6, 6 y el 6, 2, por esta primera clase.
Y por la segunda clase, el 4-4. Noten, esta es una relación de equivalencia que a la legua o a la vista, si quieren, vemos que es reflexiva, porque está el 2-2, 4-4 y el 6-6. ¿Se dan cuenta? No necesariamente en ese orden, como decimos aquí, como se escriben 2-2, 4-4, 6-6. No, en cualquier orden, porque son elementos del conjunto. Los 2, el 4-4 y el 6-6. Bien, ahora pregunto, ¿el 2-6 está el 6-2? Sí. Ah, magnífico, es simétrica. El 6-2 está el 2-6, sí, sigue siendo simétrica. Todo es simétrico y todo es transitivo. Por lo tanto, relación de equivalencia. Los repito, una partición va a generar una relación de equivalencia. Las propiedades se van a satisfacer, ¿no? Esas serían las relaciones de equivalencia así sencillas, jóvenes, no es más complicado. Tengan cuidado nomás en saber determinar esto, porque no siempre los ejercicios son sencillos, ¿no? Que puedo yo escribir las clases de equivalencia bien fáciles, como este caso, porque son escritos por extensión, o por extensión. A veces, y es necesario, y en la mayoría de los casos hay que tratar de escribir por comprensión. La única forma es tratar de desarrollar con unos números que conocemos, ¿estamos de acuerdo, no? Y voy a repetir esta parte. Cuando yo hago para el 0, me da un valor de números, ¿no? Si quieren, todos los enteros negativos y positivos. Cuando hago 1, también me da todos los enteros negativos y positivos. Cuando da el 2, todos los enteros negativos y positivos. ¿Se dan cuenta? Si saco el 3, el 4, el 5, el 10, el 5, me da exactamente lo mismo. La única diferencia es que como hemos empezado en el centro, positivos a un lado, negativos al otro lado, este elemento se va a ir recorriendo nada más, ¿no? Si hago una columna, va a ser 0, 1, 2, 3, pero van a tener todos los elementos, por eso estamos considerando. Entonces, cuando me sucede esto, me pregunto, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es diferente? Si hubieran sido enteros, o natural, si hubieran sido enteros, había una sola clase de equivalencia, cualquiera, pero no son enteros, son reales. Ah, entonces entre 0 y 1 hay algunos números reales que deben satisfacerse. Entre 0 y 1 hay este valor, ¿no? Estamos de acuerdo, jóvenes, que aquí no está, pero si yo he puesto la clase de equivalencia del -1, también hubiera dado lo mismo. Del -2, del -3, igual hubiera sido. Si quieren, aquí me puedo, si quieren, me anoto igual, para que se den cuenta, igual a la clase de equivalencia, de, por ejemplo, del -1, ¿no? Del -1. Así, digamos, tendría que ser, es la misma clase de equivalencia de todos los números negativos. ¿Se dan cuenta? De todos. Positivos y negativos también. Esa es la idea. Si quieren, puedo poner, y es igual a la clase de equivalencia del menos, no sé, un valor de menos unos 345, por darme un valor, nada más, porque es un número negativo. Esa es la idea. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tanto que sean positivos o negativos, va a ser lo mismo. Por lo tanto, viene desde el menos infinito hasta el infinito. Y van a ser las mismas si son enteros. ¿Cuáles son diferencias? Ah, cuando ha variado. Pero aquí ha variado de 0 a 1, varía de una manera, y cuando son negativos, varía de otra manera. ¿Por qué? Porque es resta, ¿no? No es lo mismo hacer 1 menos 0, 1 que 1 más 0, 1. No es lo mismo, ¿estamos de acuerdo, no? 1 menos 0, 1 es 0,9. Y 1 más 0, 1 es 1,1. Son diferentes. Y aquí se nota eso, 0, 9, 1, 1. Esa es la diferencia. Por eso escojo desde el -1 hasta el 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué lo hago? ¿Por qué saco el -1? Me dice, alguien me puede decir, ingeniero, lo haremos cerrado, abierto a un lado y cerrado al otro lado. Pero ¿por qué no lo hago abierto a ambos lados? Porque entre el -1 y el 1 está el 0. Y el 0 representa todos los enteros. Entonces, si yo pusiera aquí cerrado, entonces van a haber dos elementos que me van a representar a todos los enteros, es decir, el 0 y el 1, y no quiero eso. Por eso está abierto. Esos jóvenes, por favor, tienen que tener cuidado ustedes en saber determinar. ¿Eso qué es? Eso no es la materia, no es el álgebra, o sea, las relaciones, nada. Eso es su base matemática. Si ustedes no saben definir intervalos, si tienen un problema en saber definir algún conjunto de alguna manera que hemos expresado, ahí está una relación. Si ustedes no saben analizar ecuaciones, se reemplazan valores y se reemplazan mal, eso ya no es cuestión de la materia, es cuestión de que su álgebra básica está mal. Y por favor, los solcitos revisen todos sus conceptos matemáticos. Les he dicho al principio del semestre, todo lo que representa operaciones, sumas, restas,
multiplicaciones, divisiones, he preguntado, ¿no? ¿Saben hacer restar, multiplicar? Sí, me he hecho unos capos. ¿Saben factorizar, racionalizar, operar exponentes? Eso jóvenes se supone que saben. Entonces, allí hay, ese es el mayor problema de los exámenes. No saben, o despegan mal, o operan mal, y lógicamente pueden tener concepto, pero no están teniendo las herramientas necesarias en la matemática. ¿Ya? Eso, por favor, yo les recomiendo, tengan mucho cuidado. En el primer parcial nos vamos a dar cuenta qué tipo de fallas están adoleciendo. Ya. Esas son las relaciones de equivalencia, ¿no? Entonces, relación de equivalencia, cuando digo relación de equivalencia, cumple simetría, reflexividad, simetría y transitividad, y como se cumple eso, existen clases de equivalencia. ¿Qué es las clases de equivalencia? Parte del conjunto. Esa es la idea, así sencillamente. Y se las ubica de esa manera. El otro grupo son relaciones de orden, ¿no? Relaciones de orden. A ver, veamos ahí otro. Hay algunos micrófonos abiertos. Ya. Relaciones de orden, ¿no? Esto, quiero que quede claro, dice un factor importante de las matemáticas es saber ordenar los elementos de un conjunto en base a ciertas condiciones y criterios convenientes. Entonces, relación de orden es eso, ya ustedes están dando cuenta en orden, ¿no? Que orden, esa es la idea. Entonces, eso es lo que se necesita en las matemáticas, saber ordenar bajo ciertos criterios. Por ejemplo, a ustedes yo los puedo ordenar de chico a grande, no sé, de más alto, más pequeño, en edad, lo que sea. ¿Estamos de acuerdo? Puedo ordenar. Esa es la manera de ordenar, esa es la idea de esto. Por eso es así que el orden queda determinado a través del término precedente. Y se dice X precede Y, que es equivalente a decir que el X está relacionado con Y o que el par X y Y pertenece a la relación. Estamos de acuerdo del término precedente, ¿no? Si estamos hablando de orden, yo soy más alto que otro, pero otro es más alto que yo, entonces estamos hablando que hay una precedencia. En una fila yo precedo a alguien, pero alguien también me precede a mí. Esa es la idea del orden, ¿no? De alguna manera estamos ordenando. Por eso, el eterno precedente dice, lo cual implica que lo esencial en una relación de orden es la propiedad transitiva, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Si X es más alto que Y es más alto que Z, entonces X será más alto que Z. Esa es la idea, así sencillamente. Ese es el orden. Entonces, la propiedad transitiva en las relaciones de orden se van a verificar. Entonces, ¿qué quiere decir? Si estoy colocando orden, este conjunto no lo puedo partir. No sé si me entienden, no hay manera de partir. En cambio, en la relación de equivalencia sí puedo hacer una partición. Por ejemplo, en el conjunto de alumnos puedo hacer una partición, decir, muy bien, a un lado que vayan los varones y en otro lado las señoritas o las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? He hecho un conjunto partido. Eso es clase de equivalencia. ¿Por qué? Porque las señoritas tienen algo en común, están relacionadas con ustedes, y los hombres también tienen algo en común. Esa es la diferencia. ¿Y qué significa? Que esos conjuntos son disjuntos. ¿Por qué? No hay una señorita que esté en los dos grupos, ni hay un joven que esté en los dos grupos, no sé si me entiende, ¿no? Eso es relación de equivalencia cuando hago esa diferenciación. Mi propiedad, la forma propositiva, si quieren, o la forma proposicional que hablamos en las relaciones, es diferente. En cambio, en el orden, no puedo yo decirles nada, ¿no? No puedo decir muy bien, corten solo hasta aquí, de los 100 alumnos, solo 30, no puedo. Esa es la idea, ¿ya? Bien, entonces, ¿cómo es orden? Existen tres tipos de orden, ¿no? O dos tipos en realidad, y se va a cumplir lo siguiente. Dice, se cumplan otras propiedades, podrán ser de orden, a ver, lo cual implica que lo esencial en la relación de orden es la propiedad transitiva, que vamos a anotar, ¿no? Y según se cumplan otras propiedades, podrán ser de orden amplio o estricto. Fíjense, son dos órdenes, orden amplio o estricto, dos órdenes, nada más. Y en cada caso, parcial o total. ¿Qué quiere decir en cada caso? Puede ser amplio parcial o total y estricto parcial o total. ¿Ya? Bien, definiciones, definimos todo y hacemos un pequeño ejemplo y quiero que se den cuenta cómo se plantea. Tampoco es muy complicado. Es decir, relación de orden amplio. La relación, miren, es la misma del mismo conjunto, ¿no? De A en 2, de los mismos subconjuntos, ¿no? Y estamos clasificando. R es un subconjunto de A en 2, decimos que es de orden amplio si en A si satisface. Primero, la reflexividad. ¿Ya? Las definiciones están claras, las hemos dado anteriormente. La antisimetría y la transitividad. Noten, a diferencia de la relación de equivalencia, la relación de equivalencia es simétrica. Entonces, a veces cuando no logran demostrar muy bien la antisimetría o la simetría, podemos definir que una relación, o podemos equivocarnos, decir que una relación en vez de orden amplio es de equivalencia.
Entonces, a veces, siendo la relación de orden amplio, tratamos de sacar clases de equivalencia. Y como somos tan buenos en matemáticas, en los exámenes me demuestran. No sé cómo hacen unos capos muy bien, pero no, eso no está bien, ¿no, jóvenes? Pero logran sacar. ¿Por qué? Porque dicen hay que cumplir, pero no es la idea esa, ¿no? Hay que tener cuidado. ¿Qué es la antisimetría? Esto está definido, ¿no? Para elementos X y Y que pertenecen al conjunto A, si el par X está en relación y el par y X está en la relación, entonces ambos van a ser iguales. Esta propiedad, ¿se acuerdan? No les he podido yo demostrar en ese conjunto numeral que hemos visto anteriormente. Fíjense, en este conjunto no podemos demostrar, porque ¿cómo puedo decir 1 en relación con 4? Entonces 1 es igual a 4. No puedo, ¿estamos de acuerdo? Por eso dependía, les decía, dependía esta propiedad antisimétrica, dependía del tipo de relación que analizamos. Y ahí vemos, aquí vamos a ver, ¿ya? Entonces, esta es la relación de orden, primero. Perdón, estamos aquí. Relación de orden amplio, ¿ya? Esa va a ser la idea. Van a repasar las propiedades, están anotadas, pero repito, reflexiva, antisimétrica y transitiva. Y es la relación de orden estricto. Aquí cambia. Es areflexiva, es asimétrica y transitiva. Noten, se han dado cuenta que en ambos casos cumple la transitividad. O sea, las dos diferentes serían estas. Lógicamente, la más fácil de confundirse con la relación de equivalencia va a ser la de orden amplio, ¿no? Porque es reflexiva antisimetría. Pero si no cumple la reflexividad, entonces tengo que tratar de demostrar que sea areflexiva, ¿no? Si esa es reflexiva, busco la asimetría directamente. Ya no estoy buscando simetría, nada, porque no está clasificado de esa manera. Y por último, la transitividad. ¿Qué es la reflexividad? Dice, para todos los elementos que pertenecen a A, entonces el par AA, no, pero el elemento XX no está en la relación. ¿Qué significa? Que no hay ni un elemento relacionado consigo mismo. Esa es la reflexividad. Y en la simetría, en la simetría, si el par XY pertenece a la relación, cualquiera que sea, entonces el par X no está. Y significa que en la simetría no existe ningún par permutado, necesariamente. La transitividad saben ustedes lo que es. Y en ambos casos va a suceder esto. Dice, eres de orden amplio, sí, solo sí. Orden, no, perdón. Este no es orden parcial, perdón. Este es orden parcial, ¿no? Y orden total, ¿no? Debe ser de orden parcial. Ahí conseguiremos. Sí, solo sí existen pares de elementos incomparables en la relación. ¿Qué quiere decir? Que existe un elemento X, un elemento Y, que pertenece al conjunto tal que no puedo compararlo cuando esté, o decir, X no está relacionado con Y, o por lo menos no puedo comparar, y Y tampoco está relacionado con X, ninguno de esos. No puedo compararlo. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y la relación de orden es el caso contrario, que quiere decir negando, ¿no? Negamos este cuantificador, ya sabemos que este es existencial, universal y se cambia y se cambian las conectivas, ¿no? Si esta es la proposición, entonces va a cambiar la conectiva, esto se vuelve, si quiere, ya no negativo, positivo, y se cambia la conectiva. Estamos aplicando de De Morgan. Esas aplicaciones, por favor, ya lo hemos hecho anteriormente, una revisada y sepan de dónde funciona. Entonces, la relación parcial es la negación de la relación, la orden parcial es la negación del orden total. Y el orden total es la negación del orden parcial. Exactamente, es lo mismo, ¿no? Esa va a ser la idea. Ejemplos. Ejemplos definidos, por favor, quiero que quede bien claro. Ejemplos. Ejemplo, analizar en N la relación divisor. Esta es una relación divisor, es lo que divide, ¿no? Es decir, por división, N divide A. ¿Qué significa N divide A? No es N sobre A. ¿Estamos de acuerdo? No es 2 sobre 6. Es 2 sobre 4. 2 divide a 6. ¿Se dan cuenta? Eso significa que N divide a un elemento. No es 2 sobre 6. No es N sobre A. Este término es una línea casi recta. No es N sobre A. Si no, escribiríamos N sobre A. ¿Ya? Veamos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Dice, ¿cómo es N sobre A? Si A ustedes dividen entre N, y si divide, va a haber un cociente y el resto va a ser 0 por el algoritmo de la división. Por lo tanto, decimos, existe un elemento K que pertenece a naturales, tal que A es igual a N por K. Sería más resto 0. ¿Cómo divide? No hay resto. Ese es el concepto del divisor. ¿Ya? La reflexividad, que dice, para todo elemento X, si X pertenece a, voy a probar que si es, siempre ustedes cuando hagan una clasificación de una relación, seguro van a ir probando reflexividad,
Si les falla sería no reflexiva, areflexiva, pasando después simétrica, como hemos hecho anteriormente. Ese es el orden no natural. Todos van a pensar de esa manera. Por eso yo pienso así. Y digo aquí, puede ver si es reflexiva, porque por ahí es reflexiva. Entonces, es reflexiva si solo si para todo elemento X, donde X pertenece a, entonces para XX pertenece a la C, ¿no? Bien. Para nosotros, para ejemplo, para todo X, si X pertenece a X, entonces el X debe dividir a X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Bien? Si X divide a X, entonces por el principio de la división, X es igual a X por, no me queda otra que decir 1. Si K es un entero, entonces le voy a llamar a ese K 1. Y diré, X es igual a X por K. Si X es igual a X por K, entonces la definición está validada y concluyo que el par XX pertenece a la relación es reflexivo. ¿Estamos de acuerdo? A ver, nuevamente. Si yo divido entre X, ya olvídense de la escritura, conceptualmente. Si yo divido entre X, ¿será el resultado siempre 1? Es el tema. ¿Por qué? Si hay un elemento X que sea natural, divido entre X y no me da el resultado 1, entonces la relación no es reflexiva. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿No? Independiente de cómo lo escriban y cómo lo representen. Repito, si yo X divido entre X va a ser siempre 1, ustedes me dirán y están pensando, sí, ingeniero, todo es 1. Si X es natural y divido entre el mismo natural, me va a dar resultado 1 y ese 1 es natural, ustedes me dirán, sí, ingeniero, porque eso sabemos desde el colegio que es así. No hay otro elemento que dividido, no hay un elemento natural que dividido entre sí mismo nos dé un elemento que no sea natural. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso es reflexiva. ¿Por qué hago esto? Porque dice para todo. Si hay uno, solo uno, que no satisface, pues lo tienen que saber buscar ustedes, entonces no es reflexivo. Vamos a ver, para todo, ¿ya? Reflexivo. Ahora, como es reflexivo, voy a pensar que es de equivalencia y voy a hacer la simetría. Voy a decir, eres simétrica, si solo sí, esta es la definición, para X y Y que pensar, si el par X y Y está en la relación, entonces el Y X está en la relación. Veamos, ¿qué significa? Para todo X y Y, empiezo de este lado. ¿Estamos de acuerdo, no? Siempre empiezo del antecedente para llegar al consecuente. Lo mismo hemos hecho aquí, hemos partido del antecedente, noten, y he llegado al consecuente. No sé si se han dado cuenta, parto del antecedente y llego al consecuente. Ahí está, parto del antecedente y llego al consecuente. Ya, magnífico. Aquí, para elementos X y Y, si el par X y Y pertenece a la relación, ¿qué significa? Significa que X divide a Y. ¿Por qué? Por la definición. ¿No ve? X divide a Y. Ahí está. Si X divide a Y, ¿qué significa? Que Y es igual a X por K. Ese es el concepto de la división, porque divide. Si 2 divide a 8, 8 es igual a 2 por un cociente. ¿Qué cociente sería? 4, ¿no? El K. Si hacemos eso es escrito de esa manera. Y K es un entero. Magnífico. Pero ahora yo quiero, esto es X y Y, yo quiero invertir, quiero ser YX, entonces despejo de aquí X, ¿y qué me queda? Me queda Y por 1 sobre K. La pregunta es, aquí tengo 1 sobre K, le voy a llamar K' y que pertenece a los naturales. Si hago esta aseveración, jóvenes, y los reemplazo, noten X igual a Y por K' y voy a decir que el par XY pertenece a la relación. Pero noten, si bien analíticamente estoy haciendo, y eso es lo que muchos hacen en su examen, analíticamente llegan a demostrar, esto es falso. ¿Por qué? Porque aquí está el error. Si uno, bueno, si K es un natural, 1 sobre K le puedo llamar K', ¿no? Pero la pregunta, ¿le puedo decir que es natural? No, no puedo decir que es natural. Por ejemplo, si K, en el ejemplo que estoy poniendo, 2 divide a 8. ¿Cómo sería? 8 es igual a 2 por 4, ¿ve? 4 es natural. 1 sobre 4 es natural. ¿Puedo escribir esto? No. La falsedad está acá. No está en la parte algebraica que ustedes desarrollan. Porque esto está bien. Si reemplaza un valor, todo está bien. Y además está reflejando la condición. Pero esto es falso. Porque no es cierto. Entonces la relación no es simétrica. ¿Estamos de acuerdo? No es simétrica. ¿Cuándo esto se va a satisfacer? ¿Cuándo se satisface esta condición? Para que 1 sobre K sea igual a K' y sea un natural. ¿Cuándo? Cuando K también sea 1. No hay otra. ¿Se dan cuenta, no?
Porque si es 1 sobre 1, entonces es 1 y es 1 natural. Es el único caso. Pero si es único caso, significa que si son así, ambas van a ser iguales. Por eso voy a la relación antisimétrica. Eso quiero que se entienda. Fíjense, ahora voy a hacer la relación antisimétrica. La definición es esta, ¿no? Ya hemos dado anteriormente. Y decir, para todo elemento X y Y que pertenece a, si el par X y Y pertenece a la relación y el par Y X pertenece a la relación, entonces, por definición, X divide a Y y Y divide a X. ¿Qué significa que X divide a Y? Que Y es igual a X por K1. ¿Y qué significa que Y divide a X? Que X es igual a Y por K2. Donde K1 y K2 son enteros. Ahí está, hasta ahí está bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo va a tener igualdad? Son dos ecuaciones iguales, ¿no? ¿Cuándo va a tener igualdad estas dos condiciones para que este Y sea verdadero? Significa que X tiene que ser 1 y Y tiene que ser 1. No hay otra. Entonces yo puedo decir que como X es igual a 1, es el principio que hemos visto, ¿se acuerdan? En la parte de álgebra de Boole, la relación que nos da, que X por 1 va a ser siempre X, las propiedades también, y X, ¿no? Si X es X, entonces Y es igual a X y X es igual a Y. Listo. Esa va a ser la idea. Por lo tanto, si X es igual a Y, la relación es antisimétrica. Y esto se satisface para todos los naturales. No hay algo que no, ingeniero, eso no se satisface para un K. No es por entonces, es antisimétrica. Y por último, noten mi relación, ya no es de equivalencia. Ya va a estar yendo a ser relación de orden. ¿Qué orden? Orden amplio. Así. Entonces, ¿qué tengo que probar? La transitividad. Y esto es fácil, la transitividad, ¿no? Si X está relacionado con Y y está relacionado con Z, debo concluir que X está relacionado con Z. Empiezo de mi antecedente, que el X está relacionado con Y y el Y es relacionado con Z. ¿Qué significa? Significa que X divide a Y y divide a Z. Eso significa, según la definición. ¿Qué significa que X divide a Y? Significa que Y es igual a X por K1. ¿Y qué significa? Que Y divide a Z, que Z es igual a Y por K2. ¿Por qué? Porque son dos números diferentes, K1 y K2 naturales. ¿Estamos de acuerdo? Hago ciertas operaciones, quiero expresar. Aquí es lo que les diga, es su base matemática. Quiero expresar X en función de Z, ¿no? Esa va a ser la idea. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago una ecuación, reemplazo todo esto, el Y lo voy a reemplazar aquí, ¿no? Para que esté solo XZ. Un sistema de dos ecuaciones que vaya a sus valores, nada más. Entonces, aquí X por K1 lo reemplazo acá, ¿sí? Y asocio. De esa manera. Y digo, K1 por K2 es igual K, que es natural. ¿Estamos de acuerdo? Bien, aquí está la pregunta. Aquí tenemos K1 es natural y K2 natural. La pregunta es, si yo multiplico dos naturales, ¿su resultado será un natural? ¿O habrá dos naturales que multiplicados entre sí no nos dé resultado natural? Esa es la consulta. Porque si esto es verdad, todo lo que viene aquí es verdad. Entonces, nuevamente les digo, si K es natural, si K1 es natural, K2 es natural, ¿el producto de dos números naturales es natural? Ustedes están pensando, me dirán sí. Siempre, ustedes dirán sí, siempre. ¿Hay algún elemento que en producto, o hay alguna vez que cuando yo multiplico dos naturales, su resultado no sea natural? Ustedes me dirán, no, no existe eso. Entonces hay certeza de esta propiedad. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto, al llamarle K, pongo X por K, y esto ya es la definición, y decir que el par XZ pertenece a es transitiva. Por lo tanto, si es transitiva, ¿no? Vamos a decir que es relación de orden amplio hasta el momento. Ahora, parcial o total. Miren aquí lo que decía la definición. Parcial o total. Dice, es de orden parcial si solo si existen pares de elementos incomparables en la relación. Y es de orden total en caso contrario. A ver, buscaremos pares de elementos incomparables. Entendemos. A ver, me pregunto, ¿existen pares de elementos comparables? Y ustedes en su cabeza me dan valores. Yo estoy poniendo dos. Por ejemplo, agarro dos números enteros, o dos números, dos números reales en general. No, pero lo estoy poniendo como enteros, o naturales, que no interesa. Y tomo el par. 2, 6, 6, 2. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que 2 está relacionado con 6 y 6 está relacionado con 2. Ese es el par. Ahora, yo voy a aplicar la definición. Voy a decir, fíjense, escúchenme. 2 divide a 6 o 6 divide a 2. ¿Alguno de esos es verdad? Ustedes me dirán, sí, ingeniero, el primero, que el 2 divide a 6. No importa, entonces es verdad. Fíjense en esto del segundo.
45, 5 o 5, 45. ¿Qué estoy diciendo? XY o YX, estoy diciendo eso. ¿Estamos de acuerdo? 45 divide 5 o 5 divide 45. ¿Alguno de esos es verdad? Ustedes me dirán, sí, el 5 divide 45. Lo mismo este otro, ¿verdad? 7, 21, 21, 7. ¿Alguno es verdad? Usted me dirá, sí, el 7, 21. Y voy a tomar de los números solamente enteros, si quieren, otro par. Por ejemplo, este, el 5, 14. El 5, 14 o 14, 5. 5 divide a 14 o el 14 divide a 5. Usted dirá, no, ninguno de satisface. Ah, entonces existen pares de elementos incomparables por la relación. ¿Estamos de acuerdo? Eso significa, fíjense, existen elementos XY que pertenecen a tal que el XY no lo puedo comparar, si quieren, eso podemos deducir de acá, y el YX tampoco lo puedo comparar. O sea, no hay forma de poder decir, como basta uno, solo es existencial. Si hay uno, ya está, es parcial. Lógicamente, mira, si ingeniero, había habido más, había habido el 13 con el 32, digamos, ¿no recuerdo? Sí, había habido el 75 con el 9, por ejemplo, algunos otros. Sí, hay varios. No, solo uno. Solo uno. Entonces, miren cómo esto se refleja. Dice, existe elemento 5, existe elemento 14 que son naturales, tal que el 5 con 14 no puedo compararlo. El 5 no divide a 14 y el 14 no divide a 5. Entonces, no puedo compararlos con la relación. Por eso se llama, va a ser de orden parcial. Luego la relación va a ser de orden amplio y parcial. Y así van a clasificar. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Otro ejemplo. Analizar en R la relación menor que. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo le escribo. Normalmente este es el enunciado, pero ustedes tienen que escribir. ¿Cómo se escribe? Relación con personas de X y tal que X menor que Y. Estricto, así está. X es real porque están los reales y Y es real. Esa es la idea. Voy a hablar de la reflexividad. Decimos, es reflexiva solo si para todo elemento X, si X pertenece a A, entonces para X pertenece a esa relación. Eso es lo que dice. A ver. Entonces, ¿cómo hago la reflexividad? Para todo elemento X, ¿no ve? Donde X pertenece a A, entonces X será menor que X y X es real. Bueno, si todo X va a ser menor a sí mismo, no, estricto no. Por lo tanto, es falso. Por lo tanto, no es reflexivo. La pregunta es, ¿habrá algún hito? Pues si hay alguno, sería no reflexiva. ¿Hay algún elemento real que X sea menor a X? Un hito, solo uno. No. Entonces, ningún elemento real son menores a sí mismos. Por lo tanto, esa es la propiedad reflexiva. Cuando decimos es reflexiva, aplicamos la definición y decimos todo elemento X, entonces el X no es menor a X. Por lo tanto, el par X no pertenece a la relación. La relación es reflexiva. Cuando obtengo la relación reflexiva, ya no necesito buscar la simetría, ¿no? ¿Por qué? Porque no necesito. Voy a buscar si es de orden qué cosa ahora estricto. Entonces voy a buscar la simetría directamente. Ya no estoy buscando la simetría. ¿Qué dice la simetría? Dice, elementos X y S, X pertenecen reales, entonces el X no, o sea, su par mutado no pertenece. Esa es la idea, ¿no? Veamos qué dice. Si el par X y Y pertenece a la relación, entonces par X menor que Y. Esa es la idea. Pero Y no es menor que X. Magnífico. Como no es menor que X, el par y X no está en la relación. Por lo tanto, es asimétrico. Y la transitividad, igual que el anterior caso, es más fácil, ¿no? Porque si uno es menor a otro y el otro es menor a un tercero, el primero es menor al tercero. Y eso es lo que dice acá, la transitividad, ¿no? Si el par X y Y pertenece a la relación y el par Y Z pertenece a la relación, entonces el par X menor que Y y Y menor que Z. Puedo colocar esto, ¿no? Igual en este sentido, ordenando X, Y, Z. Aquí está el término preceder, si quiere, ¿no? Y yo puedo concluir que X menor que Z, por lo tanto, X es transitivo. Y eso sucede para todos los elementos reales. La pregunta es, ¿existen pares de elementos incomparables? Veremos, ¿no? Voy a tomar los mismos valores. El 2, 6, y el 6, 2. Miren, escuchen lo que digo. Ya no 2 divide a 6, ¿no? Porque no es la relación, ahora es menor. 2 menor a 6 y 6 menor que 2. ¿Alguno es verdad? Sí, el 2 menor a 6. 45 menor que 5, 5 menor a 45. ¿Algunos es verdad? Usted me dirá, sí, el 5 es menor a 45. El 5 satisface 5
45, ¿no? Lo mismo, el 7 menor a 21 o 21 menor que 7, ustedes me dirán si el elemento 7 menor a 21 es el que satisface. Y acá, 5 menor a 14, 14 menor que 5, ¿hay un satisface? Sí, me dicen, ahora sí, 5 menor a 14. Bien, entonces ahora me pregunto, ¿hay elementos incomparables? No sé, a ver, tomaré. Si son reales, tomaré el 1.000.000 y a ver, lo compararé con el menos 0.43, por decir algo. ¿Alguno de esos es menor que otro? Sí. ¿Hay algunos pares que no los puedo comparar por medio de esta relación? No. Todos pueden compararlos. Por lo tanto, esta es una relación de orden total. Nos dice X parte de Y, donde X sea diferente de Y, entonces, ¿qué tiene que suceder? Este es el orden total. Ya sea que el par X y esta relación o el par X está en esta relación. ¿Qué le digo? Agarro, por ejemplo, le digo el 500 con el menos 2. Menos 2 menor que 500 o 500 a menos 2, ¿algunos es verdad? Sí, el menos 2 menor que 500. Está en algún lado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todos los pares pueden compararse. Eso me refería, ¿no? Se pueden o no comparar pares. Por lo tanto, esta relación va a ser de orden estricto y total. Significa que van a haber orden de amplio parcial, orden de amplio total, orden estricto parcial, orden estricto total, ¿no? Y les voy a dejar una práctica para que ustedes van a ponerse este mismo ejercicio, exactamente lo que estamos haciendo, pero en vez de llamarle menor, le estoy llamando mayor o igual que. Está claro que es muy posible que esto va a cambiar, ¿no? Ustedes hagan, ya es el mayor igual, ya hemos definido, ¿no? Con el igual. Esto es menor que estricto y esto es mayor o igual que. Entonces también clasifiquen y eso en la práctica me lo van a presentar a modo de... ¿Estamos de acuerdo? Bien, esa es la idea, jóvenes, en esta parte de relaciones. Ahorita vamos a mostrar si hay alguna duda. Vamos a entrar ahorita a ver la parte de funciones. Si hay alguna consulta, para continuar, ¿no? Entonces, son esas relaciones. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aclaro. Vamos definiendo muy rápidamente. Hay tres tipos de relaciones, si quieren. Las dos relaciones, las de equivalencia y las de orden. Dentro de orden existen dos más, ¿no? Que tienen ciertas propiedades. Ahora, si alguna relación se les da a clasificar y no satisfacen la que estamos diciendo, por ejemplo, una relación que sea no simétrica, no reflexiva, no simétrica y atransitiva, por decir algo, esa no está catalogada como ninguno de los grupos que hemos visto. Entonces, ¿cómo que se cataloga? Recibe el nombre de las propiedades que cumple, ¿no? Digo, no reflexiva, es una relación no reflexiva, no simétrica y transitiva. No le llamo ni de equivalencia, no hay otro nombre. Solo lleva el nombre de las propiedades que cumple, nada más. ¿Ya? ¿Eso qué significa? A ver si entendemos. Si estamos entendiendo. A modo de repaso, teníamos un conjunto A, con el cual queríamos trabajar, y hemos sacado su producto cartesiano. Y los subconjuntos de ese producto cartesiano eran relaciones. ¿Estamos de acuerdo? A por A al cuadrado, el subconjunto son relaciones. ¿Y cómo sacamos los subconjuntos? Con el conjunto potencia de A al cuadrado. Sacamos esas relaciones, todas esas. Bien, sacamos los subconjuntos de ese producto Z. Esos subconjuntos, todos, a ver, se han dado cuenta, ¿no? Creo con 6 nos daba no sé cuántos millones, no interesa. Algunas de esas relaciones van a ser relaciones de equivalencia. Otras van a ser relaciones de orden amplio. Otras relaciones de orden estricto. Otras relaciones de orden parcial. Otras relaciones de orden, amplio, parcial, amplio total, estricto parcial, estricto total. Otras van a satisfacer las propiedades que cumplen. Y otras van a ser funciones. ¿De acuerdo? Que tiene otra característica un poquito diferente, aunque en las funciones nos vamos a decir, no solo de A, lo vamos a generalizar, va a ser A por B nuevamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, esa línea. Alguien me dice, ingeniero, pero ¿por qué no hemos definido este tipo de relaciones no en un conjunto al cuadrado, no en un subconjunto del producto cartesiano A por A, sino en un subconjunto del producto cartesiano A por B? ¿Por qué? Porque si es así, no se cumplen las propiedades de
las reflexivas, porque si es un conjunto y ves un conjunto diferente, entonces si yo quiero hacer reflexividad, no existe. Y eso después va a ser, ¿qué cosa? Una función. Esa es la idea. ¿Ya, hombres? Bien. Vayamos, entonces, sigamos avanzando. No sé dónde estamos acá. A ver. Aquí está. Ya. Bien, entonces esa va a ser la idea, ¿no? Funciones. Ya. Una función es un tipo particular de una relación, por lo cual podemos afirmar que una función es un conjunto del producto cartesiano por B, lo que acabo de explicar de manera general, y en el caso particular es un conjunto de A por A al cuadrado. Entonces, cuando hacemos al cuadrado, en este conjunto existen las relaciones. Pero si generalizo, en vez de A al cuadrado, hago A por B, están, bueno, repito, ¿no? En esta hay funciones, pero aquí se están dando la mayoría de las funciones. Ya esa va a ser la idea. Definición. Una función es un conjunto de pares ordenados. Esto es importante como idea. Tales que no existen dos pares con la misma primera componente. Entonces, para que sea función, no tiene que existir dos pares con la misma primera componente. Primero. Por lo anterior se entiende por función de A en B a un conjunto de producto cartesiano A por B, miren, de manera general, de modo que todo elemento del conjunto A sea primera componente de un par y solo de uno, y que tenga como segunda componente un elemento de B. Eso significa que solo el elemento, no van a existir dos pares con la misma primera componente. ¿Ya? ¿Conocen esto ya? Nosotros en la relación le hemos llamado R, pero en general ustedes las funciones, como es más amplio, se van a notar con signos, ¿no? F, G, H, que en realidad son las letras minúsculas, ¿no? Etc. Pero son signos, porque así se consideran, ¿no? Y para indicar que la función es función de A en B, escribimos F que va de A hacia B. Eso ya lo conocen, así están trabajando en cálculo, y lógicamente ustedes están trabajando con las funciones reales, ¿no? Veamos. Entonces, también yo puedo escribir, noten, la función es el conjunto de pasos ordenados f de x, ¿no? Tal que x pertenece a ese dominio de f, donde de su f es dominio de la función, ¿no? Entonces, también es un par ordenado, que está considerando su valor x, y esto ustedes, ya lo vamos más adelante, va a llamar imagen, lo que conocen. Es decir, si el par x y pertenece a la función, es relación, si quieren de manera, pero ya le damos f, decimos que y es correspondiente o imagen de x por f y se escribe. Por eso le llaman ustedes y igual f de x, ¿no? Siempre al y le llaman f de x. Entonces, el par ordenado sería el par x-y. Esa es la idea, ¿no? Porque es la imagen. Definición, las mismas definiciones exactamente la que hemos hecho en las relaciones, se llama dominio de la función al conjunto formado por las primeras componentes del par ordenado. Esto es, una función es igual x pertenece al dominio A, al conjunto A, tal que el par XY pertenece a la función. El rango de función es un conjunto formado por las segundas componentes. Y aquí está, ¿no? El rango de función es conjunto de elementos Y, que pertenece al conjunto B, tal que el par XY está en la función. Bien. Lo que diferencia, las propiedades que diferencia a las relaciones son estas, básicamente, que son igual propiedades. Decimos que f es función o aplicación de A en B si solo si f es relación entre A y B. Eso es importante, ¿no? Que sea relación entre A y B. Tal que todo elemento de A tiene un único correspondiente en B y satisface las siguientes condiciones. ¿Se dan cuenta, no? Es una relación, pero ya hay unas condiciones acá. No toda relación va a ser función, ¿sí? Pero toda función sí es una relación. No sé si se entiende. Eso quiero entender. Entonces, ¿qué debe satisfacer? La existencia. ¿Qué significa? Miren, esto es importante que se entienda. Para todo elemento que pertenece a A, existe un elemento que pertenece a B tal que X y Y genera la función, ¿ya? O pertenece a la función. Miren, todos los elementos de A tienen que tener imagen. Si no todos los elementos de A tienen imagen, entonces hay que sacar aquellos elementos que no tienen para que sea función, ¿verdad? Y la unicidad. Si hay dos pares ordenados que pertenecen a la función, por ejemplo, el XY y el XZ, si pertenecen a la función, fíjense, dos pares son ordenados con la misma primera componente. Nada, entonces no puede suceder eso. Debe suceder, y si sucede eso, es que las segundas componentes son las mismas. Esa es la idea. Entonces, los principios de la función son la existencia y la unicidad, ¿no? Y aquí hay definiciones, ¿no? Por lo anterior diremos que una función que es determinada si se conoce el dominio A
y el codominio o dominio de imágenes B, además que F es un conjunto del producto cartesiano A por B. Eso es cierto. En funciones, y esto es lo que más trabajan ustedes si están en cálculo, también lo han visto, definir el conjunto de números reales, tanto el dominio como el rango será un subconjunto de los números reales, y para calcular ambos deben considerar las siguientes reglas. Esto, bueno, nosotros no lo decimos, ya han trabajado en cálculo, ustedes han trabajado siempre en matemáticas en otros casos, pero ¿qué tienen que hacer? Primero, evitar la división por cero. Primero, ¿no? Entonces, si tiene un denominador, no tiene que dividir cero. Segundo, evitar los números negativos bajo las raíces pares, solo si hablamos de funciones reales. Cuando hablemos de funciones complejas, esto no nos va a interesar, porque sí vamos a poder sacar. En cambio, son los reales, no podemos. Por eso estamos hablando de funciones en números reales, ¿no? Se aplica esto, evitar números negativos bajo raíz pares. No números... a ver, no bajo raíces impares, ¿no? Por ejemplo, el -8 puede salir de una raíz cúbica, digamos, es posible, pero bajo raíces pares. Y eso se va a generar en la unidad imaginaria que vamos a ver en su momento cuando estemos hablando con él. Y lógicamente evitar números negativos de cero en el argumento de la función logarítmica. Los elementos ustedes los conocen muy bien, saben que tienen que tener cuidado cuando están haciendo su álgebra, cuando despejen, qué operaciones están operando, qué elementos en el denominador, cuáles no tienen que considerarse. Eso ya es un criterio que ya lo han manejado bastante y que tienen que seguir aplicando allá. Vean, igual que las relaciones en el caso de orden, las funciones se van a clasificar de tres maneras, ¿no? de tres formas. Las funciones inyectivas van a ser así. O sea, F que va de F a B, F es inyectiva, dice, para cualquier elemento X1 y X2 que pertenece a A, si X1 es diferente de X2, entonces sus imágenes van a ser diferentes. Esa es la definición. Pero normalmente la aplicamos por la contrarrecíproca. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan cómo hemos hecho las aplicaciones? La contrarrecíproca sería esta, ¿no? Que son similares. ¿Se acuerdan cómo hemos dicho las aplicaciones? Cuando hemos hecho el condicional, hemos dicho las aplicaciones contrarrecíprocas son iguales. Entonces es lo mismo que estoy hablando aquí. ¿Cuál es la aplicación contrarrecíproca? Dice para todo elemento X1 X2 que pertenece a A, si las imágenes son iguales, entonces los elementos del dominio o el elemento del dominio es el mismo. Esa es la idea. Y eso, por este lado se trata de hacer la demostración más que por este otro. ¿Ya? Entonces decimos, en la inyectividad, por favor, no puede darse que elementos distintos del dominio den la misma imagen. Esa es la idea, no puede suceder, ¿no? Que dos elementos distintos del dominio den una imagen, eso no es inyectivo. Y las funciones sobreyectivas, o suryectivas también que vamos a llamarle, dicen es sobreyectiva si solo sí. Ahora hablamos en el dominio de imágenes. Aquí estamos hablando en el dominio de la función y aquí en el dominio de imágenes o rango. Para todo elemento de Y, para todo elemento Y que pertenece al conjunto B, existe un elemento que pertenece a A, tal que f de x es igual a y. ¿Qué significa? Que todo elemento del conjunto B es imagen de algún elemento de A. Esa es la idea, para que tenga función. A ver, y la función biyectiva dice, a ver, aquí aclaramos, dice la subjetividad del conjunto de imágenes se identifica con el codominio de la función. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué son las funciones biyectivas? Es una función que es inyectiva y que es sobreyectiva, que satisface ambas cosas. Veamos en diagrama para que se ubiquen ustedes. Por ejemplo, esta función, ¿no? Esta función, una función que va hacia B. Noten, ese es el conjunto A, ese es el conjunto B. Esta va a ser una función inyectiva. ¿Por qué? Porque todos los elementos de A tienen una imagen en B. Pero es inyectiva y no sobreyectiva. ¿Por qué? Porque no todos los elementos de B son imagen de algún elemento de A. ¿No se acuerdan? Ahora, noten, esta es función. ¿Por qué? Porque todos los elementos de A tienen imagen. Si aquí hubiera puesto el elemento 4, por decir algo, no sería función. No sé si me entienden. Si aquí adentro yo hubiera puesto el elemento 4, no sería función. Para que sea función, tengo que sacar ese 4. Relación, sí. Función, no. ¿Verdad? Esa va a ser la idea. ¿Ya? Entonces, veamos aquí. Esa es función inyectiva y no sobreyectiva. Esta, de A hacia B. Miren. Ahora, de A, B, de 2 al B, del 3 al C, del 4 al C. Fíjense, ahora acá, todos los elementos del dominio son imagen de algún elemento del dominio. Repito, todos los elementos del dominio de imágenes son imagen de algún elemento del dominio. Pero no es inyectiva. ¿Por qué? Porque hay un elemento que es imagen de 2.
pero es también función porque no hay dos pares con la misma primera componente, no sé si me entiende. Es que sea 3C y 4C es inyectiva, que también es función, pero no es inyectiva, pero sí es función. ¿Estamos de acuerdo? Y en este caso, al no haber el otro elemento acá, va a ser sobreyectivo. Entonces, para que una función cumpla la inyectividad, sobreyectividad, miren, en este ejemplo, ¿qué es lo que debo hacer? En el de arriba, para que sea sobreyectiva, ¿qué debo hacer? Borrar el D, ¿estamos de acuerdo? Eso es inyectiva y sobreyectiva. Y en este, si yo quiero que sea, no es inyectiva y quiero que sea inyectiva, ¿qué debo hacer? Borrar el 4. Entonces, ¿qué me va a dar? Me va a dar una función que se llama inyectiva, sobreyectiva, llamada función biyectiva, función que también se conoce como función 1 a 1. Esa es la idea, la función inyectiva. Bien, hago hacer notar lo siguiente, jóvenes, a lo que vamos a ligar. Cuando la función sea biyectiva, su inversa va a ser función. ¿Estamos de acuerdo? Si no es biyectiva, no es función. La aplicación no va a ser función. Existirá aplicación, podrán despejar, pero no se va a llamar función. ¿Ya? Veamos. Esta es una función que va de A hacia B, ¿no? ¿Qué es función? Porque todos los elementos de A tienen imagen, lo que estamos diciendo, pero es inyectiva y no es proyectiva. Su inversa, ¿cómo sería? De B hacia A. Esta función de B hacia A no es función. ¿Por qué? Porque ahora el dominio es B y no todos los elementos de B tienen imagen. No es función. ¿No se acuerdan? ¿Se pueden dibujar o escribirlo? De acuerdo. ¿Aplicación? Sí, pero función no es. ¿Ya? Entonces, aquí nos está fallando la existencia. ¿Sí? ¿Qué propiedad? Esta propiedad. La existencia. No todos los elementos de A tienen imagen. ¿Estamos de acuerdo? Falla aquí. Ahora voy aquí. A y B es función. No inyectiva, ya hemos visto por qué, y es sobreyectiva. Su inversa no es función. ¿Por qué? Porque tengo de AB, B2, perdón, A1, B2, C3 y C4. ¿Qué estoy teniendo? Estoy teniendo dos pares con la misma primera componente. Y eso es unicidad. Por lo tanto, falla aquí la existencia y aquí falla la unicidad. Entonces, cuando haga cumplir ambas, esta va a ser función inversa, va a tener función inversa. Va a ser de AB, va a ser 1A, 2B, 3C, y de BA va a ser A1, B2, C3. Entonces, solo existe función inversa cuando la función es biyectiva. ¿Qué significa, jóvenes? No es que no puedan despejar una inversa de una función. La aplicación que despejen es aplicación, relación si quieren, pero función no. ¿Cómo funciona? ¿Ya? Eso es importante. Veamos, a ver, ¿cómo se analizan inyectividad y sobreyectividad? A ver, muy rápidamente. Miren, una función muy sencilla, f de x igual x cubo menos 2, igual f, y la función va de los reales a los reales. ¿Ya? Entonces, vamos a decir, efectividad, la inyectiva es esta, para los elementos x1 y x2, si sus imágenes son diferentes, entonces el número es diferente. Veamos. ¿Cómo partimos? Partimos de una parte, ¿no? fx1 igual a fx2. Entonces, reemplazo aquí, porque estamos partiendo de un antecedente y voy a llegar a un consecuente. Esa es la manera de demostrar que hemos visto varias veces. ¿Ya? Entonces, aquí x1 al cubo menos x2 al cubo. x1 al cubo menos 2 igual x2 al cubo menos 2. Entonces, haciendo la expresión fx1 igual a fx2. Y aquí, por principio de cancelación del elemento 2, x1 al cubo es igual a x2 al cubo. ¿Estamos de acuerdo? A ver, jóvenes, hay que resolver esto. Y no se resuelve, por si acaso, a todos aquellos que hacen estas operaciones, no es que yo les saco, simplifico el 3 con el 3. No, no es así. No es así, porque estamos introduciendo raíces extrañas acá. No se soluciona de esa manera. No es que se simplifica. Entonces, ¿qué se vuelve ecuación? Uno se pasa al otro lado, x1 al cubo, x2 al cubo es igual a 0. Esa es la manera correcta de resolver, por si acaso, ¿ya? Aquellos que no saben. Entonces, ¿qué es este x1 al cubo menos x2 al cubo? Es una entidad matemática, ¿no? Es x menos 1 por x1 cuadrado más x1 por x2 más x2 al cuadrado igual a 0. ¿Se entiende? Eso es así. Cuando este producto, porque estoy haciendo y he factorizado, ¿se dan cuenta? Esta es una factorización igual a 0. Entonces, cuando yo he factorizado dos números, o uno es 0, o el otro es 0. ¿Estamos de acuerdo, no? Si A por B es 0,
A es 0 o B es 0. Alguno de esos dos va a ser 0. Por eso me da el producto 0. Entonces hago, primero, x menos 1 igual a 0. De aquí concluyo que x1 es igual a 2. Mire, cuando he hecho el primero, estoy diciendo que x1 es x2, por lo tanto, hasta aquí estoy afirmando que es inyectiva. ¿Ya? Bien, voy al otro a analizar. x1 más x faltan signitos más, ¿no ve? X1 más x2 por x2 es así, ¿no? Igual a 0. Entonces yo puedo resolver esta ecuación, fíjense, cuando una sea la variable y la otra sea la constante. Entonces voy a la ecuación cuadrática, porque es una ecuación cuadrática, ¿no, jóvenes? Si la variable es x1, x1 por una constante x1 al cuadrado, una constante x1 y por otra constante. Esa es la idea, es ax cuadrado más bx más c. ¿Estamos de acuerdo? Y la solución es esta. B al cuadrado menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4ac sobre 2 veces A. Esa es la idea. Estoy solucionando este elemento. ¿Ya? Entonces, y hago operaciones. Fíjense, aquí al hacer operaciones, tengo x al cuadrado menos 4x al cuadrado, me queda menos 3x al cuadrado. Pero menos x sub 2 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Pero puedo sacar el x sub 2 de la raíz. ¿Y qué me queda? Menos 3. Raíz cuadrada de menos 3. Vamos a ver que este elemento más adelante, raíz cuadrada de menos 3, es un número imaginario. Por lo tanto, todo este número, cuando yo he factorizado, es un número imaginario, es un número complejo. Pero vamos a ver, en este caso, la única condición para que todo esto sea real es que x1 sea igual a x2. ¿Pero qué valor? 0, no hay otro. Por lo tanto, aquí estoy también igualando que x1 es igual a x2 y para todos los reales estoy diciendo que esta función es inyectiva. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, no es así. No consideramos el complejo, ¿no? Porque no es real. En ese momento, lógicamente, vamos a definir. ¿Cómo analiza la subjetividad? La subjetividad analizo de esta manera. Para todo elemento Y que pertenece al conjunto B, existe un elemento X que pertenece al conjunto tal que f de X es igual a Y. Fíjense, lo que yo estoy haciendo no lo estoy definiendo exactamente, porque esto voy a leerles así, miren, lo mismo aquí arriba. Para elementos X1, X2 que pertenecen a este real, a ver si me entienden, a este real, a este primer real. Esa es la idea. ¿No de acuerdo? Y no me interesa el segundo todavía, porque como estoy analizando la identidad, necesito este. En cambio, aquí dice, ¿qué es este otro B? Este B es este otro real. Este de acá. ¿No? Existe un elemento X que pertenece a qué? Al elemento A. ¿Cuál es este A? El primer real. Eso tienen que darse cuenta, ¿no? Tal que f de x igual. Esa es la definición. Veamos. A ver, ¿qué tenemos? Sabemos que f de x es igual a x cubo menos 2. Como sabemos que y es igual a f de x, puedo escribir de esta manera, igual a x cubo menos 2. Y de aquí voy a despejar x. ¿Qué significa el despejar x, joven? Significa, y ustedes saben, que si yo despejo este valor x y después lo cambio x por y, estoy llegando a la inversa, ¿no? Pero despejo x. El x vale y más 2 raíz cúbica. Esa es la idea. Entonces, pongo la aplicación, digo, para todo elemento y que pertenece a los reales. Ahora está claro, ¿no? ¿Qué es reales? A reales 2, si quieren llamarle, ¿no? Existe un elemento x llamado y al cuadrado y menos 2 elevado a la 1/3, que también pertenece a R, que R, el primero. ¿Estamos de acuerdo? El primer real. Tal que f de x es igual a x cubo menos 2. Esa dice la definición. Vean, ¿qué significa f de x? ¿Qué es x? X yo reemplazo aquí. Y a cuadro voy a poner raíz cúbica de y menos 2 elevado al cubo. Elevado al cubo. Menos 2. Lógicamente, saco el cubo y me queda y más 2 menos 2 y f de x es igual a y, va a ser subjetiva. A ver, jóvenes, por favor, aquí atención. Este procedimiento que estoy haciendo, los 3 puntos, siempre les va a salir porque ustedes están despejando algo y reemplazando en el mismo lugar. Entonces, ¿qué les va a salir siempre? La pregunta es esta. La pregunta es esta. Hemos dicho aquí, miren, que este raíz cuadrada, pero raíz cúbica de y menos 2 es un real. Entonces, ¿será verdad que esto es real? Es decir, si y es un real, a ver, entiéndame esto, si es un real, y menos 2, si hace y le resto 2 y le saco la raíz cúbica, ¿es un real? Para todos los reales, ¿me entiende? Si eso es verdad, entonces toda esta operación está bien definida y está clara.
Pero ¿qué pasa si esto fuera, a ver, si entiéndanme, y ese es un ejemplo que estoy poniendo para que ustedes desarrollen, ¿qué pasa si en vez de ser raíz cúbica sea raíz cuadrada? Pues yo les voy a decir, si saco para todos los reales el x, a ese real yo les resto 2, le saco raíz cuadrada, ¿será real? Siempre. Ustedes me dirán, no, dinero, ahí no. ¿Por qué? Porque si el y es menor que 2 y saco la raíz cuadrada, no puedo sacar porque es imaginario. Entonces significa que esta condición, no esto, no lo que estoy explicando aquí, porque fíjense, si pongo aquí cuadrado, igual me va a dar lo mismo. El problema está aquí, el saber leer esta primera línea. Si fuera cuadrado, no es. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Este R ya tiene que restringirlo. Ya no tiene que ser los reales, tiene que ser los reales con el intervalo desde el -2 hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Esa va a ser la idea, que y-2 sea positivo en realidad. Y mayor que 2 tendría que ser. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en vez de los reales, va a tener que todos los, ya no solo no todos los reales, tienen que ser mayores que 2 para que esta condición se satisfaga. En este caso, esto es verdad. Repito, si a un y, que es real, yo le resto 2 y le saco raíz cúbica, es un real. ¿Estamos de acuerdo? Sí es un real. Por lo tanto, esto es válido y la función es inyectiva. Por lo tanto, si es inyectiva y es sobreyectiva, la función esta es biyectiva. Y si yo saco un inverso, y aquí hacen ustedes esto, ¿no? Saben sacar inverso. Miren cómo sacan el inverso, hacen esto. De esta ecuación despejan, ¿no? Y más 2 son 3. ¿Y qué hacen después? Cambian el x con y, ¿no? Entonces ahí está. La inversa de x va a ser x menos 3 es función. Vaya, esta aplicación es una aplicación. En otros casos, puede no ser función, pero van a poder determinar, van a poder despejar. Entonces, si es biyectiva, esta aplicación, como en este caso, va a ser función, ¿ya? Yo les dejo a ustedes para que hagan este análisis. Un cuadrado, nada más, ¿no? Lo que estoy haciendo, vean Sí, que disculpe, ¿le funciona. puedo hacer una pregunta, por favor? Adelante. Ah, ¿Dónde está la función arriba? X es igual a... Perdón, ¿quién está abriendo? ¿Gabriel? Sí, sí, prendo Ya, mi cámara. tu video, sí, sí, tenemos que Ahí. conocer. Y ahorita vamos a ver, ya, Gabriel, ya veremos, a ver, ¿qué me dices tú? Es sobre el ejercicio, o sea, Sí, 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 sí. cuando Estoy volviendo a poner, ya, aquí está. Tú me dices. cuando estaban analizando si es sobreyectiva, Sí, arriba aparece y igual a x cubo menos 2. Luego aparece la parte de, o sea, cuando despeja x, queda ya. y más 2 a la 1/3 A ver, arriba. este es X. Ah, ya, pero decimos así, este signo está. Ah, este más está. Este es más, ¿no ve? Sí, sí, sí. Ya, sí, este es más, si tienes razón. Ah, solo ahí está, ¿no? Todo está bien, pero. En la Ya parte está de bien. abajo también sería, creo. No, no, está El, bien. el, Aquí está. el- X, Y más 2. Está bien este. está bien. Sí, no Esa está era mal. mi pregunta, ¿No? ingeniero. No, no, Sí, está sí. bien. Solo este signo estaba mal. Tienes razón. Solo este estaba mal. Porque aquí es reemplazo, ¿no? Este X es Y más 2 en la raíz cúbica, ¿verdad? Entonces reemplazo. Ese X lo reemplazo aquí. Es Y más 2, Y más 2. Está bien. Sí, ingeniero. Y Y en este, la aplicación de la función inversa, creo que también hay que corregir. a ver, X más 2, tienes toda la razón. La aplicación inversa tendrá que ser Y más 2. Tienes esta, perdón, este es, ¿no? Toda la razón. Sí, está bien, Ajá. muchas gracias. De acuerdo. Está Ese es bien. el Esto era. bien. Gracias, ingeniero. Esa es la corrección, ¿de acuerdo? Están muy bien, jóvenes. Bien, me van a hacer notar algunos errores que se presenten, ¿ya? Pero la idea es esa de poder trabajar, ¿no? Hagan lo mismo con la función x al cuadrado menos 2, pero x al cuadrado menos 4. ¿Qué problema van a tener esta, no? La inyectividad. Eso, ustedes saben que esta es una parábola. Si es una parábola, resulta que un elemento y va a ser imagen de dos elementos x, ¿no? Y eso es lo que se trata de evitar. Eso no es sobreyectivo. Y eso les va a dar ahí, ¿ya? Esa va a ser la idea. Bien, ¿qué nos interesa más aplicar con las funciones? Nos interesa aplicar las composiciones, ¿no? Composición de funciones, que no necesariamente trabajo con una sola función, puedo trabajar con dos, tres o con varias funciones y veo cómo están relacionadas. Entonces, digamos, sea la función de A hacia B y otra función G de B hacia C, donde coinciden el codominio de la primera función, esta, con el dominio de la segunda, que es esto otro B, aunque es suficiente que el codominio de la primera
este codominio sea subconjunto del dominio de la segunda. Es decir, puede suceder esto, ¿no? Que en vez de ser de A a B sea prima y el otro sea de B hacia C, pero B' es subconjunto de B. Un subconjunto propio. Pues sucede eso y es válido. Vamos a ver. Mediante la composición de funciones, que lo que queremos es asignar a cada elemento del conjunto A un único elemento del conjunto C. O sea, de A quiero asignar un único elemento de C, utilizando los tres conjuntos. Y el camino natural consiste en determinar la imagen de X por A, de X que pertenece por la función F, y luego la imagen de Fx por la función G. A ver, entendamos, ¿sí? Si yo quiero llegar de A hacia B, hacia C, entonces tengo un elemento X. Entonces voy a llegar de X mediante F, voy a llegar a F de X en B. ¿De acuerdo? Ahora tengo una función G. Una función G voy a llegar de A, este va a ser ya el dominio, de F de X mediante la función G, voy a llegar a G de F de X. Pero en realidad lo que hacemos es, directa, la confusión nos dice, tome el camino directo, desde X hasta, perdón, desde para X, desde A hasta C. Entonces el camino es este, aquí se llama F, G, y esta se va a llamar composición de las dos funciones. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea, nada más. ¿Sí? Es sacar imagen de imagen. Entonces definimos composición de dos funciones, F que va de A hacia B y G que va de B hacia C, es la función, miren, no estoy hablando porque lo vamos a determinar ahora, es la función compuesta, si quieren, de A hacia C, definida por este valor. Entonces, noten, está claro que el camino nos dice que la función compuesta para un valor X es la imagen de F de X. La imagen de la imagen. No sé si me entienden, ¿no? Es la imagen de la imagen. A ver, ahora sí. ¿Cómo significa? ¿Cómo se lee este significado? Denota. Fíjense, esta se va a leer así, F compuesta con G. Noten al revés, F compuesta con G, en este sentido, hacia la izquierda. O composición de F con G hacia la izquierda. O F compuesta con G. ¿Se dan cuenta? Así es el lado simple, al revés. Entonces van a tener cuidado las nomenclaturas. Pero como ustedes ven así G, este valor escrito, entonces algunos textos le dicen G cedito F. Cuando quieren leer directo, le van a llamar G cedito F. Pero normalmente es entonces aquí voy a decirle que la composición de F con G para X es igual a la imagen de la imagen en X, ¿no? La imagen de G, la imagen de F de X por G para X, ¿no? Esa va a ser la idea. Entonces veamos, así funciona. Así funciona. Noten, yo voy a tener tres conjuntos. Primero vamos a hacer un ejemplo sencillo, 2, 4, 6, RSTU. Entonces los tres conjuntos deben de esa manera. Una función A está definida de esta forma, 2R, 4SU, 6U. Fíjense, aquí están los esquemas, 2R, 4S, 6U. ¿Estamos de acuerdo? Esa va a ser la idea. Y el valor B va a estar de RX, SX, TX, UY. Noten, la función F es función, porque todos los elementos de A, ¿no? Van a tener imagen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? En B. Lo que yo necesito para que la función F compuesta con G exista, todos los elementos de A tienen que tener imagen en C. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Bien. Veamos. Está claro que son aplicaciones que no necesariamente nos generan las funciones, ¿no? Entonces, aquí hay un elemento que nos falta un dibujito, ¿no? A ver, por favor, solamente acá, si están con sus valores, la función G no está bien escrita, porque, fíjense, nos está faltando, según la función, mi dibujo, me está faltando, que no lo puedo escribir acá, intentar, no, a ver, por favor, eso ustedes veanlo con sus cuadernos, de T hasta X, ¿no? Me está faltando de T hasta X. ¿Por qué? Porque si no pongo, tal vez el color no me impreso bien, porque si no coloco de T hasta X, la función G no es función, porque va a haber algún elemento del dominio que no tenga imagen. Entonces, este de T hasta X no está dibujado. ¿Estamos de acuerdo? No está dibujado. Tendréis que poner una lineecita, por favor, con su... Los envías, se lo voy a corregir, pero tendría que ser de T hasta X. Esa va a ser la idea, ¿no? Esa es la composición. Ahora noten, al poner de T hasta X, lo que decíamos anteriormente, el codominio de la función F es un subconjunto del dominio de la función G.
¿Por qué? Porque el codominio de la función f solamente son R, S y U. En cambio, el dominio de la función g es R, S, T y U, ¿no? Entonces, B', subconjunto de B, si quieren llamar. Eso es lo que estamos considerando. Ahora, esa es la idea de la composición. ¿Qué quiere decir? Ahora veamos. De 2 viene a R, aquí está. Y de R viene a X. De 4 viene a S, aquí está. Y de S va también a X. De 6 va a U. Y de U va a Y. ¿De acuerdo? Lógicamente, este elemento de X está en la función G, que no está dibujada nada más. Pero en nuestra situación, fíjense, no existe en la solución, porque mi elemento de 2 ha llegado a X, de 4 ha llegado a X, y de 6 ha llegado a Y. Es una función porque todos los elementos del dominio tienen imagen. Es una función inyectiva, pero no es inyectiva, porque el 2 y el 4 están llegando a X, pero sí es sobreyectiva porque tanto X y Y son imagen de los elementos. Al no ser inyectiva, la función inversa o la aplicación inversa no va a ser función. ¿Por qué? Vamos a tener dos pares con la misma primera componente, el X2 y el X4. ¿Estamos de acuerdo? Igual que el anterior caso. Entonces, anotar. No coexisten estas dos, ¿no? No siempre van a existir. O sea, no necesariamente solamente si los conjuntos A se igual a C. En general, la composición de funciones no es conmutativa, pero sí es asociativa. Puedo yo tener tres funciones de F, G y H de la siguiente manera, ¿no? Veamos el diagrama. Conjunto A, B, C, D. De X basta F de X directamente. De F de X mediante G a G de F de X, y de G de F de X igual me está faltando una pequeña línea si quieren que va hasta H, F, G de X. Pero la idea es la siguiente. Si hago la composición, la asociatividad, ¿cómo me da? Miren, puede salir de A hasta B, y de B puede ser con composición hasta llegar a D. Por un lado, estamos hablando de este naranja y luego del celestito. Que es lo mismo que ustedes fueran de la composición F con G compuesta con F. Ahora, ¿cómo leemos esto? A ver, ¿cómo leemos estos elementos? Y esto nos están verificando, ¿no? Se lee. Este es F compuesta con G compuesta con H. Así se tiene que leer. Es igual a F compuesta de G compuesta con H. Noten, estoy haciendo lectura así. Esa va a ser la idea de poder escribir, ¿no? Entonces, no van a coexistir las funciones conmutadas, ¿no? Pero sí va a existir la asociatividad entre varias otras funciones. Hemos visto la composición de inyectiva sobreyectiva. Si las funciones ambas, f y g, son inyectivas, entonces la composición de la función de f con g va a ser inyectiva. Si son sobreyectivas, la composición va a ser sobreyectiva, y lógicamente si son inyectivas y sobreyectivas, la composición va a ser biyectiva, ¿no? Biyectiva, pero esto es funciones biyectivas. Bueno, aquí me estaba faltando, esto tendría que ser biyectiva, que va a cumplir ambas, ¿no? Son biyectivas, bueno, esto está de más. Aquí se va a corregir, por favor, que me estaba faltando, esto tendría que ser biyectiva. Biyectiva, son biyectivas, corregirlo, es biyectiva. Ya sé, ¿no? Entonces repito, si las funciones son inyectivas, entonces la composición es inyectiva. Si son biyectivas, la composición es sobreyectiva, y si son biyectivas, la composición va a ser también biyectiva. Y solamente si existen las condiciones esas, la inversa también va a existir. ¿Cómo se obtiene la inversa con la composición de funciones? La idea es la siguiente, ¿no? Si yo quiero saber, además ya saben ustedes determinar su inversa como se ha hecho anteriormente, despeja y cambia X con Y. Eso es porque
¿Por qué cambian X con Y? ¿Por qué cambian X con Y? A ver, veamos en cualquier, en uno más sencillo, en un diagrama más sencillo. ¿Por qué cambian X con Y? Porque ustedes están acostumbrados que en la función este lado sea X y este lado sea Y. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Pero cuando hacen inverso, los Y vendrían acá y los X vendrían a este otro lado. Entonces, por eso se cambia, como están acostumbrados a que los X estén acá y al otro lado, por eso se cambia X con Y. Esa es la idea, desde el otro lado, ¿no? Siempre la imagen está o sea, el valor del dominio es X normalmente, así se considera. Por eso se cambia. Pero otra manera de obtener la inversa es trabajando la composición, ¿no? A ver, ¿qué dice esto? Mire, una función A y B, de A hacia B admite inversa si solo si hay una función G que va de B hacia A, tal que las composiciones nos den la función idéntica en el conjunto A y la inversa en el conjunto B. A ver, ¿qué es la función idéntica? La función idéntica es aquella función que tiene en el diagrama cartesiano una gráfica a 45 grados. Quiere decir que, por ejemplo, la imagen de 2 es 2, la imagen de 4 es 4, la imagen de 6 es 6. Esa es la función idéntica. Esa es la gráfica de la función idéntica, si es que no nos acordamos, ¿ya? Esa va a ser la idea. Entonces, si yo hago una función y hago composición con otra función y esa composición me da idéntica, la función idéntica significa que ambas son inversas entre una y otra. A ver, veamos ejemplos sencillos. Miren, sea una función f de x igual x más 5, ¿ya? Y sea otra función g de x. Ustedes saben que esta g de x, x menos 5, es la inversa de esta. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Es haber despejado, o sea, es como si despejar este valor, x, y después cambio x con y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la inversa es esta. Sabemos que eso es verdad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora voy a hacer la composición de f con g para x. ¿Qué me va a dar? Entonces, hago g de f de x. ¿Qué es f de x? F de x es x más 5. ¿Y qué es g de x más 5? Pues va a ser x más 5, esto menos 5. Por lo tanto es x. Esta es la función identidad, hasta x, es función identidad en ¿qué conjunto? En este. A ver, este ED sería este, no sé si me entienden. Este primero, porque este es el valor A, en este. Función en este conjunto. Cuando hago la inversa, es decir, composición de G con F, bien, porque cualquier manera que haga la composición me tiene que dar también, pues, si son inversas, me va a dar siempre que sea la función idéntica, ¿no? Entonces voy a tener, hago la aplicación, mira, f de g de x, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Qué es g de x? Es x menos 5, aquí está. ¿Qué es f de algo? F de algo es x, ese algo más 5, ese algo menos 5 me da x. ¿Y este r cuál sería? Este r sería este siguiente. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea. Por eso estamos considerando, miren, en A y en B. Claro, en este caso, cuando la función es real a real, nos podemos confundir, pero quiero que se entienda que esta parte que hemos escrito, identidad en B significa al dominio, identidad en B significa al dominio de imágenes o RAM. Esa va a ser la idea, ¿ya? Entonces, eso, jóvenes, para que ustedes tengan también completar la práctica de 5 puntos que van a tener sobre el examen, y después les voy a mandar el formulario, hagan esta, ¿no? Si tienen f de x, dos funciones estoy dando, mira, a ver, para que solamente practiquen qué estamos haciendo acá. No sé si están entendiendo. Estamos haciendo, les escribo la función que es 2x menos 3. Si yo quiero escribir f compuesta con g, ¿qué necesito? Despejar f, ¿no? Entonces, de esta ecuación, ustedes tienen que obtener la función f de x. ¿Cómo harán? Despejarán x, cambiarán x por 2. ¿No recuerdan? Y tengo la función g de x más 2. No es g de x. Entonces, ¿qué hacen? Aquí hacen un cambio de variable, ¿no? X más 2, llámenle si quieren u. Entonces va a ser u sería más 4. Entonces ahí despejan ese valor. ¿Cuánto es u? Es x más 2. Entonces seguro g de x va a ser un valor. Cuando solo escriban g, f y g de la manera como está indicada, recién van a poder hacer la función f compuesta con g, g compuesta con r.
¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Esa va a ser la idea. Por lo tanto, los ejercicios son sencillos, pero practique. Normalmente son los estilos de las ecuaciones en exámenes, no son tan complicadas, pero sí existen estas cosas que son trabajitos que hay que cambiar de variable, hay que sacar inversa, hay que saber despejar. Aquí el problema, repito, jóvenes, no está en lo que no sepan hacer, si no tengan concepto. Está en que a veces no saben despejar. Está en que a veces no saben reemplazar. Entonces, ese es el problema, ¿ya? Yo les ruego, por favor, repasen su álgebra básica, porque la mayoría de los exámenes que están mal normalmente tienen problemas no por concepto, tienen problemas por su base matemática. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Bien, entonces esa es la idea, jóvenes, eso tenemos, entonces han visto, yo puedo obtener relaciones y puedo obtener también funciones. Lógicamente la función es un tanto especial, ¿no? Más de eso no se va a ver. ¿Estamos de acuerdo? El examen todavía no hemos definido con los docentes, nos vamos a reunir recién, pero supongo, no creo que hayan avanzado otro tema, porque han visto nosotros el tiempo tampoco hemos tenido, que hayan avanzado sistemas de números naturales, porque debieron entrar en la primera parte. Entonces creo que nuestro examen estaría hasta funciones, ¿no? Todo lo que hemos avanzado hasta ahora. Y antes del examen, un día o dos antes, o fin de semana tal vez, les voy a mandar el instructivo de dar el examen para el próximo miércoles. Aquellos que no están en clases, el examen vamos a dar el próximo miércoles a las 8 de la mañana y vamos a tener como, digamos, aceptar ingreso hasta 5 minutos más. Tolerancia de 5 minutos hasta 8 y 5. Adelantar lo siguiente también en el examen. Repito, ya les dije al principio, tengan mucho cuidado en sus dispositivos y en su internet. Hay instrucciones de la dirección, no sé cómo lo vamos a hacer. Bueno, lo hemos hecho anterior semestre de otra manera, pero hay instructivos específicos de que se vaya haciendo pregunta por pregunta. O sea, se les van a hacer una pregunta y tienen que mandar la respuesta. Y se va a cerrar el formulario. Se manda una pregunta, la segunda, lo propio, la tercera, la cuarta y la quinta, según la cantidad de preguntas que tengamos. Entonces, tienen que tener mucho cuidado, por favor, en mandar sus preguntas y no salirse del sistema. Porque si para entregar una pregunta ustedes se salen del sistema, no van a poder entrar a resolver la segunda, ni tercera, ni cuarta, o preguntas que se hagan. ¿Estamos de acuerdo? La forma, bueno, digo, esta es una instrucción. Anotarles, nosotros anteriormente hacíamos de 2 en 2 preguntas, pero eso vamos a recién definir con los diferentes grupos en una reunión que tengamos el jueves, ¿ya? De todos modos, el horario ya está definido, el examen ya está claramente determinado, es el miércoles a las 8 de la mañana. Si ustedes desearían, o sea, esa semana no se pasa clases, no podemos pasar clases, pero veo que a nuestro horario ustedes no tienen nada, pero si desean y quieren hacer consultas, yo podría citarlos y reunirnos si desearían, ¿no? O sea, no sé si es conveniente para aquellos alumnos que desean, si tienen alguna consulta, alguna pregunta, y lógicamente para que ustedes abran sus videos, sepan preguntar, sus micrófonos estén claros, todo eso, ¿no? Entonces, si desearían. Pero la idea va a depender de ustedes, ¿ya? Si no hay ninguna consulta, jóvenes, a ver, les voy a mandar la listita de nuestro formulario de asistencia. Ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Eh, ¿Quién está hablando? ingeniero, ¿Quién el está hablando? avance. ¿Quién está Ingeniero hablando? ¿Quién está hablando? Edgar Vilcamamani. Ya, Vilcamamani, nombre, Edgar. video, quiero verte. Hemos quedado todo consulta, videos, tienen que aprender a abrir sus videos. Es obligatorio que abran clases todos, ¿no? Pero no están abriendo. ¿Por qué? Porque trabajan, están en el teléfono. Mira, muy bien, Ingeniero, Edgar, sí, ¿qué me dices? sí, el avance no nos ha, a mí en especial, eh, eh, no me llegó el Bueno, a avance, ver, ingeniero. entonces, Vilca Quispe, Franz Rodrigo, enviado. ¿Eres tú? No. Ya, entonces no estás en clases. Vilcamamani. No, a ver, Estoy, jóvenes, ingeniero. yo tengo una lista de los Ay. que han registrado. Aquí están. Ustedes, yo les voy a mandar ahorita un formulario y ese formulario ustedes me lo envían. Y aquí está la lista. Son los alumnos que estaban en esa clase.
Yo les digo, no todos los que están en clases registran sus nombres, no sé por qué, porque algunos alumnos lo hacen por teléfono, no pueden registrar. Entonces, yo tengo acá los nombres y tengo todas. Fíjense, o sea, toda la lista yo la tengo de la clase, de todos los alumnos que están. Miren, en la anterior clase estas dos listas, y están bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si alguien me dice, ingeniero, no me ha llegado, es porque no estabas en clases, así sencillamente. Bien, yo mando a estos alumnos porque yo explico en clases. Y si no estás en clases, por más que te mande o te copien, el que te... Yo no estoy evitando que no te copie o te mande otro compañero, pero que te mande, que te explique, porque han visto, hay cositas que yo explico, les digo cómo tiene que ser para que ustedes hagan. No puedo mandar a una persona que no está en clases. ¿No recuerdo? Esa es la razón de este formulario. No es que es asistencia por clase, no, para poder enviarles la información. ¿No? Esa es la idea. Por eso ahora les voy a mandar un formulario para enviarles todo esto que hemos llevado. Entonces, ustedes van a entender lo que yo he hablado cuando tengan. Hasta los errores que he cometido se van a dar cuenta, ah, sí, había estado esto, corregir esto más, por ahí algún otro error más que algunos de los compañeros lo hizo notar, es muy posible. ¿Estamos de acuerdo? Para eso es. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, repito, jóvenes, no todos mandan su lista, no todos. Yo invito a toda la clase, a todos invito a la clase. No todos asisten, y de los que asisten, no todos registran su nombre en la lista, en el formulario. ¿Por qué? Porque tal vez no están con un dispositivo suficiente para enviar. Entonces, ese es el problema. Y eso hemos aclarado anteriormente, ¿ya? Cito, por favor, nada más, eso te digo. Tú, Vilca Quispe Franz, el único Vilca que está es Vilca Quispe Franz Rodrigo, que si está en clases me va a decir, sí, ingeniero, a mí me ha llegado, ¿no? Le ha debido llegar. Esa es la idea, ¿ya? Por favor, Edgar. Entonces, por favor, ahora estoy enviando nuevamente el formulario. Permítame, por favor, un ratito. No sé si es este. Ya. Este los voy a enviar. Siempre hacemos toda la clase, ¿no, jóvenes? Los que asisten hace tiempo, saben que hacemos así. Es la única manera de poder ver, ¿no? Nuestra clase, nuestra clave, estoy escribiendo abajo. Es ese. Entonces, por favor, vayan colocando sus nombres. Y, lógicamente, repito, igual Edwin, bueno, ¿quién llama? Edgar, ¿no? Igual, a todos los que están acá, todos los que están escribiendo sus nombres, les voy a enviar. ¿No? Todo lo que hemos avanzado ahora, todo lo que les he mostrado, les voy a enviar para que terminen de estudiar. Eso es. Eso explico, claro. Y si hay alguna duda, quiero que me digan, ingeniero, aquí no estoy entendiendo, o he entendido esto, no he entendido, como algunos compañeros me han consultado. ¿Ya, jóvenes? Esa es la idea. No tenemos otra manera más de poder transmitir la información, ¿no? Y lógicamente lo hago de esta forma, no lo hago en Classroom, no lo hago, a ver, hago notar, jóvenes, en Classroom creo que tenemos cerca de 200 alumnos inscritos, y ese no es el curso, no puedo mandar la información, no existe, o sea, no hay esos, todos están activos, porque todos se inscriben, ¿no? Ha sucedido eso. ¿Ya? Eso, por favor, es que se entiende. Bueno, repito, jóvenes, a ver, recomendarles nuevamente, recomendarles el dispositivo con el que trabajen, que se van a sacar fotos, no sé si van a sacar una foto, van a escanear o van a mandar archivo, no sé cómo lo harán, pero va a haber un formulario en el cual van a ir entregando las respuestas. Inicialmente va a ser de una en una, eso lo vamos a ver, pero creo que eso se va a mantener. Eso significa que solo por el formulario tienen que entregar, no pueden entregar ni en Classroom, ni en WhatsApp, ni en correo, porque están en clase, están dando examen. Esa va a ser la idea. Y van a tener un tiempo determinado. Vamos a evaluar las preguntas, qué tiempo van a tener. Pregunta 1, tal tiempo, manden formulario, mientras mandan, yo les voy a mandar la pregunta 2. ¿Estamos de acuerdo? Y así tiene que ser. Por eso esos dispositivos tienen que ser por lo menos suficientes para trabajar en un examen.
Ya han hecho ustedes, han debido trabajar en cursos vestibulares antes, han trabajado ya han hecho, entonces saben de qué estoy hablando, ¿no? No es la primera vez que se va a dar el examen. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta, jóvenes? A ver, ven, están mandando sus formularios. Sí, están bien. Ingeniero, disculpe, ¿el examen va a ser con cámara abierta? Sí, sí, sí. Cámara Sí. abierta. Es su obligación, ese es un instructivo así a rajatabla. Debería ser también en las clases, ¿no? A cámara abierta, pero como no quiere, no puedo estar peleando. Ah, puedes abrir, no, okay, no quiero ya. Está mal. Debería ser abierto, no todos, porque tenemos que conocer. No se olviden, jóvenes, que no los voy a conocer de cuánto tiempo, por ahí no sé quiénes son, solo nombres veo, ¿no? Entonces un poco los conoceremos. Y la única forma va a ser en el examen, ¿sí? Está bien, gracias, ingeniero. En el examen, jóvenes, por si acaso, si van a utilizar, hay alumnos que utilizan más de un dispositivo, me van a avisar. No recuerdo por qué, porque en un dispositivo va a estar abierto y el otro va a estar cerrado. Y como son varios, tengo varias pantallas que ir revisando. Entonces, mejor si me ayudan un poco a ver, quién estoy con 2 dispositivos, 3 dispositivos, porque existe, ¿no? Ustedes con su iPad, su calculadora, su teléfono y no sé, todo tienen a veces, depende cómo dan el examen. Cada uno tiene su método, su criterio y su seguridad, pero tomen todas las previsiones, ¿ya? A ver, veremos si están todos. ¿Alguna otra consulta más, jóvenes? Ingeniero, yo más tengo una consulta. Sí, claro, adelante, Laura. Entonces, vamos a dar el examen, vamos a iniciar la clase, vamos a hacer con la cámara abierta y vamos a dar el examen como formulario, como dábamos en el prefacultativo. No, la idea es la siguiente. Ustedes están respondiendo ahorita un formulario, ¿no, jóvenes? Ahorita están respondiendo un formulario. ¿Sí? Les voy a mostrar, ¿eh? Les voy a mostrar el formulario que tenemos. Solo va a mostrar cómo va a ser nuestro examen para que se evite. ¿Dónde está nuestro formulario? Pues. Formulario aquí primero. Ya. Si me permite un minutito, voy a buscar un formulario de un semestre anterior para que sepan cómo es. Y con respecto a que tal vez tenemos que ver eso de nuestros dispositivos que vamos a usar, por ejemplo, yo en el prefacultativo utilizaba laptop, pero a veces fallaba el sistema o algo no quería cargar y teníamos un número de referencias y sí han arreglado mi asunto por ahí. Sí. ¿Sabe qué es algo que, qué les puedo decir, jóvenes? No, es algo que no puedo controlar, ¿te das cuenta? Y eso nos va a suceder. Pues toman las previsiones. Si tú crees que en vez de tu laptop es mejor trabajar con tu computadora, hazlo. No sé si me entienden. Háganlo. Tengan cuidado en lo que van a hacer. Porque yo no puedo poder diferenciarles. No sé si se dan cuenta, jóvenes. Y Laura, no puedo yo decir, ¿sabes qué? Tú estás en teléfono. No puedo. Sé que es un problema para todos. No todos deben tener laptops, no todos deben tener calculadora. Entiendo. ¿Sí? Pero había a principio de semestre justamente un registro de alumnos que podían decir, yo no puedo pasar porque no tengo internet, se me cae o estoy en el campo, porque mucha gente ha viajado a otros pueblos, está pasando sus clases en otros lugares, no en la ciudad, eso quiero que se entienda. Y lógicamente muchos de me suceden los criterios que tengo, me dicen, ingeniero, no puedo internet porque estoy en mi población y no me está entrando bien internet, se dan cuenta, hay problemas. Entiendo todo eso, pero no puedo generalizarlo, ¿no, jóvenes? No puedo generalizar. Entonces, por favor, lo único que les pido es que tomen previsiones de todo eso que les puede suceder, ¿ya? Lógicamente, tardará un poco más en poner sus preguntas, yo les seré flexible y esperar algo más, ¿no? Mientras les mando la otra pregunta, ¿qué puede ser? A ver, si digamos tienen que entregar ahora la pregunta 1 y no han entregado todos, les mandaré la pregunta 2 y esperaré hasta un ratito más para que los que no han entregado entreguen la pregunta 1 mientras los otros hacen la pregunta 2. Algo va a haber, ¿están de acuerdo? No va a ser tan rígida, yo por lo menos no lo voy a hacer así, pero tampoco puedo dar, pues, ¿sabe qué? Si te has salido, no estás, porque ¿cuál es el problema de salirse? El problema es que a ustedes en el nivel de cursos básicos
Hay muchos ayudantes y hay mucha gente por afuera se los hace los exámenes, y eso se sabe. Y hay muchos de ustedes, porque son muy ágiles, en general, no estoy hablando mal de nadie, muy ágiles, en que además hacen trabajo en grupo. Entonces, eso en los cursos básicos tratan de cuidar. Muy bien, si damos las 5 preguntas, dice muy bien, se juntan 5 alumnos y los 5 hacen una y se mandan las preguntas. Y eso es así, o sea, sabemos que sí. Eso es algo que no podemos controlar. Por eso es necesario que abran videos. Es necesario que manden en el tiempo determinado las respuestas. ¿Estamos de acuerdo? No es mala voluntad, es que también puede existir problemas. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Esa es la idea nada más, ¿ya? Por si acaso. A ver, quería decirles, miren, el formulario es así sencillo, así es. Les voy a mostrar un formulario de un semestre anterior. Mire, es así. Les va a llegar un formulario de este tipo, así de este tipo, ¿ya? Que dice práctica 1, primer examen parcial, con su fecha, todo. ¿Qué tienen? ¿Van a escribir? La primera vez, en la primera pregunta, pondrán su correo electrónico. Soy capaz de evitar esto porque ya tiene para qué van a escribir, ¿no? Ya sabemos. Ponen nombre, apellido, nada más. Y un archivo con la respuesta. Nada más. Eso es todo. Ustedes tienen que cargar el archivo, es añadir archivo. Ustedes en su archivo, ¿qué harán? Escribirán, no sé, sacarán una foto, lo meterán su calculadora, de algún lado. Este archivo tiene que salir de algún lado. Tiene que mandar. ¿Estamos de acuerdo? Y ustedes me mandan ese archivo y a mí me va a aparecer una lista como las de la asistencia. Miren, la asistencia así me sale. Igual, ese archivo que estoy mandando es el mismo formulario. Aquí me sale la asistencia de ustedes. Miren, el último que ha escrito es Ramos y Anique Guido. Aquí ahora a las 14:06. Fíjense, así está. Aquí está, todo está. Y tengo la cantidad, 92 alumnos inscritos. Ahí está. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí me va a salir, en vez de eso me va a salir aquí el archivo que me han mandado. Yo lo voy a abrir y hacer la pregunta. Esa es la idea. Eso es. No es más complicado. ¿Ya? No es más complicado.